Yo sí que elegí Grenoble como primera opción, pero Julia no. Pues al final de elegir pues de las primeras, acabé eligiendo pues lo que quedaba de sobras. Grenoble tenía una cosa, es Francia. Y yo mi francés era nulo. Habían abierto una nueva residencia que estaba súper moderna. Y yo, ¡buah! Ojalá. Spoiler, no pasó eso. Llegué y me asusté. La pared llena de mocos. También aquí con el coordinador. Todo el mes de septiembre escribiéndole. Nada, de repente, hola chicas, que es que me he jubilado. Bienvenidos un día más al podcast Erasmus Play. Hoy, como siempre, tenemos dos nuevas invitadas que nos van a contar su experiencia Erasmus, Ainhoa y Julia. ¡Buenas! Bueno, primero de todo, voy a empezar diciendo gracias por venir a contarnos vuestra experiencia Erasmus. Lo primero que os voy a preguntar es dónde os fuisteis de Erasmus y qué estudiáis. Nada, pues sí, nos fuimos a Grenoble, en Francia, un pueblecito por los Alpes franceses, y las dos estudiamos ingeniería, yo industrial. Y yo electrónica y automática. Y pues nada, no, o sea, estábamos en el mismo campus y todo aquí en Zaragoza, pero no nos conocíamos de nada. O sea, Sí, nada, sí, nada. O exacto. sea, ha sido todo bastante coincidencia que nos conociéramos ahí. Porque yo sí que elegí Grenoble como primera opción, pero Julia no. No, yo de hecho, o sea, no estaba ni en mis opciones porque yo elegí Bruselas, pero luego tuve problemas a la hora de convalidarme, tal cual que la universidad pues no debía ser como muy compatible con mi grado, y entonces pues al final de elegir pues de las primeras acabé eligiendo pues con lo que quedaba de sobras. Ostras, Sí. qué barbaridad. Entonces claro, pues vi alguno, pero claro, eran ya todo pueblos perdidos de la madre de Dios, de pues 10.000 habitantes, tal, y digo, madre mía, ¿qué hago yo ahí? Y entonces vi Grenoble y pues yo le escribí en plan, pues porque había elegido ella el destino y tal, y la verdad que me convenció. Yo le convertí. Sí. La Claro. verdad sí, porque de repente no sé si era ya abril o así, Sí, ya, y de repente me llega un correo abril y mayo, oye, hola, que soy Julia, pues eso que me gustaría ir a Grenoble, no sé tú por qué la has elegido, y nada, yo le expliqué pues eso que la había elegido porque a mí me gustaba mucho el deporte. Grenoble es una ciudad muy deportista, que pues al fin y al cabo está en los Alpes, es como la ciudad de los Alpes de Francia. Entonces, pues ahí pues todo el tema del esquí, la montaña, todo eso es lo que se potencia mucho y a mí eso me interesaba mucho. Así que le dije, va, vente, así descubres algo nuevo, Claro. porque tú montaña y demás nunca... O sea, pero me he convertido de repente en una chica quechua. Sí, tal cual. Cada mañana, sí, porque además yo eso, pues esquiaba en plan de pequeña y tal, pero típico de la semana blanca, tal, porque mis padres no esquían, y también era una oportunidad en plan increíble para pues eso, Claro. esquiar y tal, porque es que allí era súper barato y muy cerca, o sea, lo tenías, pues las pistas eran como 40 minutos, una cosa Menos, así, 30 algunas, sí, y luego así como las más grandes sí estaban a una hora, pero vamos, muy cómodo. Por cierto, si te vas de Erasmus y ya te han confirmado tu destino, recuerda que puedes buscar alojamiento de forma 100% segura en erasmusplay.com, ya que nuestros alojamientos están 100% verificados y así puedes olvidarte de los timos y las estafas. Es que lo que justo había comentado antes es justo esto que decís, porque vosotras, o sea, estando en el mismo campus, Sí. o sea, sí. que No. claro que, o sea, no os imaginéis que el campus de ingeniería en Zaragoza es tan enorme, o sea, quiero decir que es que no es tan grande y no os habéis conocido, no os Nada, habéis pero ni de visto vista. antes. O sea, Pero exactamente. nunca, o sea, la primera vez fue en la biblioteca, pero porque ella ya iba a venir Claro. y Exacto, teníamos sí, que sí. hacer un tema de papeleo, y solo por eso, pero que es que luego casualmente, o sea, es que tenemos amigos en común. Exacto. Y o sea, que es bastante coincidencia, amigos que yo vivo al lado con su amiga en la misma urbanización, Qué fuerte. amigos luego pues de otras carreras, sí, bastante exacto. amigos en común, o sea, es bastante fuerte. Sí. Y Que al final, eso. nada, o sea, es que somos pinipón, literalmente nos llaman todos Claro. pinipón porque hemos ido mano a mano todo el Erasmus desde el Tal primer cual. momento, Total, sí, luego nos hemos llevado súper bien. Hay que decir que yo la primera vez dije, bueno, no sé si me va a encajar. No, porque claro, o sea, pues lo primero que ves es la foto de perfil de WhatsApp o lo que sea. Claro. Y dije, ay, no sé, yo, pero luego... Los prejuicios son muy malos. No, desde luego, o sea, al final es juzgar un libro por su portada, ¿sabes? No, total. Pero, Sí, claro. luego ya pues en la ciudad ya tal, pues eso enseguida ya nos juntamos mucho. Luego también, claro, íbamos también ahí en Grenoble, hemos ido a la misma universidad. Sí, No íbamos a las mismas clases Claro. en el primer semestre, pero íbamos a la misma uni, vivíamos cerca en el centro, no en la misma resi, porque bueno, Sí. no la acepto, Exacto, eso ya, pero es un tema que luego ya, veremos. ya luego hablaremos. Pero entonces, pero estábamos juntas, o sea, Claro. cerca, entonces al fin y al cabo pues empezamos a hacer vida juntas y ya pues entonces, claro, es que al fin y al cabo nos pasábamos
que todo el día juntas. Y claro, o sea, aquí comentabas que tú realmente elegiste Grenoble un poco por descarte. Sí, totalmente. Porque o tú sea, querías... Yo quería Bruselas. Vale. Sí, y sí. no y por lo que sea no pudiste. Sí, exacto, la universidad al final hablé con el coordinador de aquí de Zaragoza y de hecho me dijo el coordinador, no te vayas, o sea, te recomiendo que no te vayas. Y yo que era como mi ilusión, en plan irme de Claro. Erasmus y tal, fue como, vamos, partirme literalmente toda la ilusión. Pero luego eso hablé y me dieron como más opciones tal, y que pues eso, eran pues las obras, lo que nadie quería básicamente. Entonces claro, yo iba con expectativas cero, entonces claro, a poco que ya me gustara, que vamos, luego me encantó y vamos, Claro. no me arrepiento de nada. Total. Es que yo creo que es muy importante también a veces no. irse sin expectativas. Total. Un mix además. Claro, pero tú Porque- sí que era. Sí, pero no. O sea, vale. casualmente yo, o sea, estaba pues de las primeras en la lista, entonces podía elegir y yo estaba en duda entre Graz y porque me gustaba pues eso, la zona de Austria, la zona ahí pues de los Alpes y estaba en duda entre Graz y Grenoble y pues yo empaté con una chica, que casualmente la chica es la mejor amiga de Julia de la universidad. Y casualmente esa chica vive conmigo, o sea, vive en la misma urba que yo. Entonces, claro, cuando tú empatas, os llaman a las dos chicas o a las dos personas que empatan, bajas ahí, porque lo hacen pues todo en un escenario ahí, en un salón de actos lo hacen grande. Entonces tú bajas y dicen, vale, ¿queréis el mismo destino? Sí, no, casualmente, queríamos el mismo destino. ¿Y qué pasaba? Que solo quedaba una plaza para un año y las dos nos queríamos ir un año. Entonces estuvimos ahí hablando y le dije, mira, a ver, a mí me da más o menos igual porque tampoco tenía nada claro. Y dije, mira, si quieres vete tú a Graz, que te veo con muchas más ganas que yo, y a mí me da igual, entonces me voy a Grenoble. Pero claro, Grenoble tenía una cosa, es Francia. Y a mi francés era nulo. O sea, Claro. horribles. Tenía una 2 y con suerte de hace 6 años. O sea, solo sabía decir el bonjour y ya. O sea, yo no sabía sí, más. tal cual. No. Sí, sí. Pero claro, a mí me dejaban irme con inglés. Entonces yo dije, pues yo he hecho el B2 de inglés y listo. Encima había hablado con gente que había estado en Grenoble, de que había hecho las cosas en inglés y dije, pues ya está, perfecto. Así luego poco a poco he aprendido el idioma. Spoiler, no pasó eso. Spoiler, tuve todas las asignaturas en francés. Y fue horrible. O sea, al principio fue un poco mal, pero luego poco a poco yo he tenido suerte también con los amigos que me hice ahí en la clase y todo, y bastante bien. Claro, estaría, vamos, de tener, pues eso, nociones básicas a de repente, tener pues eso, poder hablar perfectamente con un francés, Ahora entenderlo todo, tal, o sea... Es que había mucha diferencia en nuestro nivel, o sea, tú... Sí, yo en plan hice el instituto tal cual, en plan bilingüe francés, entonces claro, yo sí que ya iba exactamente, con un B2 de francés, tal, entonces a mí me daba igual que fuera inglés o francés la clase, por eso en plan Francia también lo quería yo, por eso también Bruselas, porque era país que hablaban francés, por eso por seguir mejorándolo. Y eso, y al final, vamos, esta chica lo ha practicado más que yo, o sea... Fuerte. No, totalmente, sí. A ver, yo dije, mamá, y dice, ay, tú tranquila, tú aprenderás. Y dije, vale, o sea, no me preocupaba porque yo me fui con el Learning Agreement todo hecho para inglés. Sí. Tú llegas a Grenoble, la primera semana, que es la semana de integración, hablo con el coordinador y dice, no. No, mi ciela, ¿sabes? Lo siento mucho, pero de las 10 asignaturas que tienes, 8 no las puedes coger. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces ya ahí es cuando empezaron todos los problemas y bueno, y se montó una porque también aquí con el coordinador, que nuestro querido coordinador, lo que pasó, claro, pues yo tenía muchos problemas por ese tema. Entonces empecé a escribirle, oye, mira, 0 respuestas. Julia le escribió. No, yo también, no había respuesta ninguna, o sea, pero es que más, en plan, le reenviabas el correo para ver si te contestaba, pues, a ver si le daba por leer el correo, ninguna respuesta. Estuvimos un mes, o sea, todo septiembre, nosotros llegamos un 24 de agosto y desde la primera semana de esta última de agosto ya estábamos con el coordinador y ya sabíamos los problemas. Todo el mes de septiembre escribiéndole, nada, de repente, un 20 y pico de septiembre, hola chicas, que es que me he jubilado. ¿Qué? Y nosotras, ¿cómo que tal? Sí, escribirá la INA a internacionales de la INA y ya os dirán el nuevo coordinador. Y yo, perdona, las clases en Francia empezaban el 1, o sea, súper pronto. Claro, y vosotras todo es el... clases que ya habían empezado y todo. Claro. O sea... Claro, entonces habíamos hecho un encaje de bolillos ahí con el coordinador de Francia, de Grenoble, que, mira, o sea, lo mejor que hay. O sea, es nuestro Dios, literalmente, Salvador. o sea, el Salvador. Y, querido Román, Sí. y gracias... ¿Estás viendo? Sí, que tenía algo español. Pues gracias a él hicimos ahí como un encaje pues para el primer mes porque no nos respondían. Claro. Y ya cuando encima él tuvo que escribir también a Zaragoza porque es que no nos hacían caso. Entonces ya una vez que tuvimos el nuevo tutor, intentamos pues con esas modificaciones que habíamos hecho en Francia pues mejorar todo.
Y ahí es cuando viene el institutor. No. Pues no. No, porque es que no es igual. Y yo, a ver, pero es un 80%. Ya ves que tiene que ser un 99%. Y yo, mira, Como... Imposible, o sea, es imposible que encuentres una asignatura en otro país, en otro idioma y tal, que sea 100% igual que la que tienes aquí. O sea, Claro. es que no, es imposible. ¿Hasta cuándo estuvimos peleando? Hasta No, noviembre. no, totalmente. Yo creo que hasta No. primeras así de noviembre y Hasta tal. cuando- Y también probamos. Yo, en plan, no sé si fui a 2 asignaturas así como de primeras para ver tal cual, porque la primera que no encajaba no sé qué. La segunda que entonces el horario no me iba bien. O sea, al final, pues eso. No, total. Empezamos un poco, pues eso, en otro país, otro idioma, tal. Y encima que tampoco ayudaron mucho, pues Claro, eso. o sea, empezasteis un poco atropelladas No, ya, no, porque es que, totalmente, claro... totalmente. No, es que encima en Francia, en ingeniería, que no tiene nada que ver con otras carreras, vienen con un nivel. Claro, entonces dijimos, ¡buah! Habíamos hecho algún intercambio en el instituto, el nivel que tienen es muy bueno. Claro, a mí me habían avisado que había que estudiar. Pero bueno, llegamos, ¿qué nivel? ¿Pero qué nivel? O sea, claro, porque los 2 primeros años que tienen ellos de carrera se llama la prepa y tienen que estudiar como muchísimo. O sea, le revientan y luego tienen que hacer un examen tipo MIR de cada asignatura para luego elegir el grado, bueno, Sí, la ingeniería como más en la escuela de especializada. ingeniería que tú quieres acceder y compites con todo Francia. Entonces venían con mucho nivel. Entonces, claro, entonces llegamos ahí los profesores, bueno, a mí me trataban como una francesa más porque era la única española, Sí, igual. bueno, española e internacional en mi clase, o sea, Sí, de sí. 40 que éramos, la única internacional. Sí, a mí me Hostia. pasó lo mismo. Ed- Estábamos separadas en plan el primer cuatro Madre estuvimos mía, separadas, encima. estábamos... No, totalmente, estábamos ella con sus franceses, yo con los míos y ningún internacional más en nuestra clase, o sea, éramos pues eso, uno más ahí del montón. Ay, mis pobres. Claro, Sí, sí. los profesores te tratan como un francés más, un Sí, gabacho sí, más, totalmente, o sea, y hay te estás en gabachos. Gabachilandia, o sea, te estás metida en ese follón y como ellos y tienes que, o sea, acostumbrarte como ellos trabajan y demás. Pero, claro, al principio, pues, para mí encima, todas las clases en francés, entonces yo llegué el primer día y yo vi el panorama, vi a toda la gente y dije, bueno, ahí no hay que buscarse la vida. Entonces yo, cuando hubo un descanso, vi a 3 personas y dije, va, a estos les hablo porque por lo menos que me den los apuntes, ¿sabes? Luego, no, o sea, sea amiga o no, que me den los apuntes. Nada, llegué, bonjour, y lo primero, yo soy español, ¿eh? O sea, me quedé más ancha, en vez de decir mi nombre, Claro. no, soy española. Y ya a partir de ahí les encantó, porque casualmente les encantaba España. O sea, es que tuve mucha suerte. No, No, desde les luego. encantaba España, eran del Pirineo francés, Sí. hablaban español, Ah, bueno. habían vivido algo en España, una chiquilla, o sea, la chica, mi amiga Alexandra, había vivido en Francia, o sea, en Francia, muy bien, en España. Y luego han sido mis amigos durante todo el año y me han salvado. Con ellos he aprendido francés, con ellos me han ayudado en todos los trabajos, he hecho con ellos todas las prácticas y ahora pues que me llevo súper bien con ellos. Bueno, No, sí, hemos hecho vida con ellos. Claro, o sea, una cosa por la otra realmente. Todo lo mal que lo pasasteis con el learning y el hecho de que os separaran en clase también, un poco, que llegas ahí con tu único apoyo y luego... A ver, es que lo de separar, o sea, es que hay a veces, claro, nosotros nos habían contado que habían sitios que hacen clases de Erasmus. Claro. En Francia no suele ser así, depende de la carrera. En ingeniería, en la nuestra, o sea, era todos en plan, todos a unas, eliges esto, Claro. da igual que sea con Porque Erasmus o con tú elegías la carrera, o sea, tú, pues yo venía de electrónica automática y yo tenía que elegir algo parecido a automática para que me convalidara, o sea, para la convalidación. Y mientras Julia, tú tenías que elegir. Claro, yo cosas en plan de industriales más general, Sí. todo. Entonces, claro, no- eran- no coincidíamos en asignaturas. Eran 2 cosas distintas, o sea, totalmente distintas. Pero entonces, claro, pues cada una pues iba a lo que le tocaba. Y como nosotros había más españoles, también en nuestra escuela de ingeniería, que sí que es verdad que como igual venían juntos de Madrid de lo mismo, pues sí que iban Claro. juntos. pero si no... Claro, a ver, al final vosotras estáis en 2 cosas diferentes realmente, Sí, entonces sí. era más o sea, era más probable que os separaran. Sí. Sí, Pero, a ver, luego sí que es verdad que hicimos cosas juntas. Claro. Ya en el segundo Pero para el semestre... segundo cuatri ya aprendimos y ya dijimos, vale, esto ya no nos vuelve a pasar. O sea, No más. Aprendemos de los errores. Porque claro, luego, bueno, pues teniendo y entrando a este tema, ¿no? Un poco de la universidad, ya lo habéis dicho, que la universidad allí, por ejemplo, en contraposición con la aquí, se portó muy bien con vosotras. No, o o sea, Increíble. Román, increíble, o sea, era Claro. el típico que pues eso hacía por mirarte, o sea, y es que ya nos conocía. Era joven, O sea, yo creo que era joven y sí, tenía sí, cabeza, totalmente, era como pues eso, o sea, totalmente de ayudar, de, oye, pues mira, esto te coincide, pero podemos cambiarte para esta práctica a este otro grupo y así no hace falta que te cambies toda la asignatura, tal, y de hecho hasta pues este coordinador de Francia escribirle al coordinador de España Claro. para, oye, tal, que esta asignatura es muy parecida, deja a las pobres Claro. hacer la asignatura. Exactamente, sí. Pero Qué vamos, o barbaridad. sea,
Román, gracias. Gracias por tanto. Con todos, o Exacto, sea, sí, era sí, no, los increíble. españoles ya nos conocíamos, o sea, ya ibas ahí y ya te recibía con una sonrisa en plan, ay, pobre, a ver qué quiere esta. Tal cual, ya decía, Sí, sí. a ver estas niñas. A ver qué me vienen ahora. Que lo están sí, pasando sí. fatal. No, Se exacto. pensaba que ya después del primer semestre todo solucionado. Exacto, pues Pero no. Llegó el segundo semestre, Más de lo mismo. que claro, nosotras acabábamos a finales de enero. O sea, es que de hecho los exámenes los tuvimos más tarde que aquí en Zaragoza, Sí, sí, que eso y tanto. nos dejó bastante, o sea, un poco rayadas porque Claro. cuando nos miramos, yo miré Grenoble y dije, Francia, a ver, ¿cuál es el horario? Buah, en diciembre ya tienen los exámenes, Navidad, por fin no tenemos que estudiar en Navidad. Total. Todos menos la facultad de ingeniería, porque siempre O sea, es una cosa. Qué barbaridad. somos los pringados, pero es que es increíble. O sea, es que acabábamos un mes más tarde en todos los semestres. O sea, hemos hecho, no sé por qué, un mes más en todos los semestres. Sí, porque teníamos amigos pues también españoles y tal que hacían otras carreras y ellos pues a un 14 de diciembre como tarde ya estaban en plan el primer cuatri hecho, ya jiji jaja, vacaciones de Navidad y ya a la vuelta pues otro cuatri y luego claro igual en el segundo también acabaron a finales de abril, principios de mayo, ya lo tenían todo Claro. hecho. ¿Y Y nosotros vosotras? acabamos en junio el segundo cuatri, pues la 7 primera, de junio, el exactamente, 6. primera semana. Y eso, claro, veías nosotros ahí estudiando tal cual y los otros ya estaban de jiji jaja, de pues eso ya de vacaciones. Y luego, por ejemplo, hablando un poco de el tema conocer gente y cosas así, me habéis dicho que habéis caído justamente en, pues eso, en clases donde solamente erais las únicas Sí. internacionales, las únicas Erasmus y sobre todo las únicas españolas, Sí. pero me imagino que a Grenoble seguiría bastante No, no. español. La primera semana que llegamos, que era la del 24 de agosto, vacío que me decía Julia, oye, Ainhoa, ¿esto cómo siga así? O sea, Tú ya que entre que ibas claro. con cero expectativas. O sea, un pueblo, No, vacío. y no era un pueblo, o sea, es una ciudad Sí. grande, más o menos, porque hay mucho alrededor y mucha gente viene alrededor. Pero claro, mismo digo, esto está muerto, o sea, es que está Claro. muerto, no había Vacío, nada, sí. no sé qué. Empieza la 1 de septiembre, pero estudiantes, Sí, sí, pero para dar y regalar. nada, O sea, todo, o sea, literalmente es ciudad estudiantil 100%. Y eso nosotros llegamos a pues la última semana de agosto para hacer un curso de francés, exactamente, pues para revisar, tal cual, y empezar un poquito. Claro. Y eso, y entonces ahí sí que conocimos a mucho internacional, o sea, de hecho ahí fue cuando conocimos a los internacionales como tal, y luego ya sí que los españoles ya durante más el curso, pero sí, sí. además, en esa primera semana, bueno, Julia está ahora con un sueco. Y en la chisme. primera semana yo en clase de francés fui con ese sueco que se llama Anton y sí, y yo lo conocí, entonces es como, pues claro, pues la primera semana, venga, vamos a comer a tal sitio después de la clase de francés. Yo, venga, Anton, no sé qué, yo iba con no sé cuántos internacionales, ninguno español, porque en mi clase de francés no había ninguno español. Claro. E iba con unos italianos que luego han sido muy amigos nuestros y eso, pues algún que otro sueco, noruego, porque había mucho del norte. Del norte, sí, sí, totalmente. Y animado. entonces uno de esos días que fuimos a comer en otro sitio le dije, oye Julia, vente. Pues nada, y surgió el amor. En la primera semana, Sí, yo lo conocí. No, no. Fuerte. Literalmente, o sea, fue Cuéntalo, un visto no visto, literalmente. qué barbaridad. Heavy, heavy. Y de ahí ya, pues nada, seguimos ahora. A distancia, obviamente, porque Claro. sí, yo aquí en Zaragoza, obviamente, me queda un año más y él allí en Suecia. Qué fuerte. No, totalmente en plan inesperado. O sea, lo típico que dicen, cuando menos te lo esperas, tal, pues literalmente. Confiabas, pero... No, sí, yo al principio en plan estaba lo típico de, pues mira, voy a quedar tal cual y pues vamos bien, en plan sin ningún tipo de presión ni nada, o sea, pues eso, cero. Y pues eso al final, pues la cosa fue bien, Claro. sí. Y luego, por ejemplo, bueno, decís que conocisteis españoles y cosas así. O sea, ¿vuestro grupo diríais que fue más un mix españoles internacionales Pues, o acabasteis según con un poco el españoles? cuatri, ¿no? Tuvimos, decimos que hemos tenido 2 Erasmus. Sí. Claro. El primer Erasmus fue en el primer cuatro, los primeros 4 meses, y el segundo Erasmus pues fue a partir ya de enero. Porque el primer cuatri, pues sobre todo es que muchos internacionales, la mayoría diría yo, van el primer cuatri y el segundo ya se vuelven. Y entonces, claro, pues ahí fue conocer pues mucho, en plan, exactamente, pues tema, pues italianos, algún también alemán, pues eso, suecos, Claro. noruegos, tal. Bueno, y también obviamente españoles y tal. Pero luego este grupo de españoles que teníamos para el segundo cuatri ya no estaban. Entonces también había otros grupos españoles tal cual y ya... Exactamente. Oye, mira, que me quiero Sí, ir con exactamente, que nos Claro. metemos Ya aquí en eran este amigos grupo, de o sea, ya antes. nos llevábamos, sí, exactamente. Y entonces por eso he sido como 2 Erasmus totalmente distintos, pero vamos, o sea, encantadas de la vida. A mí siempre me habían dicho,
tú hazte amigos de algún alemán que tienen coche. Sí, sí. Efectivamente, todos los alemanes con coche. No, Entonces, claro, todos. era increíble porque, te quieres ir a hacer un hiking, una randonnée, Sí, una una excursión. escapada de Claro. montaña. Sí, sí. Los alemanes tienen coche y los alemanes van y te encantados de la invitan vida. encantados de la vida. Sí, Entonces, Qué fuerte. nos apuntamos el primer semestre a muchísimas actividades, pues eso de ir con coche, gracias a que los alemanes tenían coche. Luego, pues también tuvimos unos amigos de Italia, de Milán, Sí. que uno de ellos, que era del sur de Italia, no sabía montar en bici. Sí, ¿Y sí, qué sí. pasa? Que va a ser un problema, porque Problema Grenoble gordo. es ciudad de bicis, o sea, literalmente respetan más a las bicis que a cualquier peatón, coche o tal. O sea, es Hostia. una locura. Yo, en plan, que no estoy acostumbrada a coger la bici, en plan, en Zaragoza, tipo, para moverte y tal. En Grenoble fue, en plan, literalmente cogerla para todo. Le intentamos Sí, sí. enseñar, pero Ay. el pobre... Y al pobre italiano no... Le costaba mucho, pero es que era, o sea, de hecho estaban las bicis amarillas, las velos, son las de de Grenoble, Grenoble, y las que las tú la alquilas alquilabas, nos costó súper barato, o sea, nos costó 50 euros todo el año, Sí, sí. que estaba genial, porque el transporte de ahí era bastante caro, y aunque, bueno, fueras estudiante sí que era más barato, pero si no era bastante caro, entonces con las bicis te movías por todos los lados, porque era súper llano todo, y todo el mundo, pero todo el mundo en bici, o sea, pequeños, gente mayor, Bueno, y o sea, carril todo el bici mundo. por todos lados, o sea, es que te lo Era una facilitaban carretera. todos. Claro. Los coches se paraban, los peatones se paraban para dejarte pasar, o sea, era una locura. Yo me sentía más segura en bici que siendo un peatón. Transporte, sí, sí, por excelencia de Grenoble. Y lo mejor era salir de fiesta o irte a tomar algo y luego es que no dependías de nada. Claro. público, Y claro, volvías ibas a tu en bola. bici Sí, y la sí. bici era súper seguro y como todo el mundo te hacía caso, pues tú ibas como un rey. No, no, O sea, totalmente. encima es que no la robaban. O sea, es que la dejabas aparcada en cualquier lado. Sí, sí, sin atar ni nada. Sin ¿eh? O atar. sea, Hostia. Y no la roban porque, claro, había tantas de ese estilo Sí. que es que ya nadie robaba ese tipo de bicis. Luego sí que es verdad que tuvimos amigos que la bici, en Grenoble lo que pasaba es que si había una bici de calle y nadie la utilizaba y estaba ahí aparcada, la policía después de unos meses ponía un cartel y decía, es de libre uso. Entonces tú podías coger la bici y llevártela a casa y ya era arreglártela tuya. lo que Entonces quieras, tuvimos dos amigos que hicieron eso y se cogieron como 2 o 3 bicis y se las arreglaron y ya era su bici para el Erasmus. bicis en plan... Buena, Que no, o sea, a ver, que al principio era un poco como chatarrilla, pero que le cambiabas la rueda tal cual y era una Claro. bici, vamos, increíble. Qué fuerte, además una Sí, bici sí. de otra persona. Sí, y sí. de repente venía la poli y No, no, decía, sí, bueno, sí. Lleva ahí tanto tiempo aparcada. Claro. Lleva, yo qué sé, un año aparcada, eran bicis que igual ya llevaban un año, o sea, Claro. no es de 2 Sí, meses exacto. o 2 semanas, es de un año o así, entonces tú pues te la cogías, porque si no iba a ir a la chatarra, o sea, no iba a ir a claro, la claro. basura, entonces eso hacía la policía. me parece muy guay porque así le dan más uso, Nuevo ¿sabes? Le uso. dan Y a otra ver, vida. y luego con la bici pues es que hemos ido porque había un río bastante grande en Grenoble y de ahí pues iba que si a lagos, que si a Ibones, a distintas playas así, bueno, playas de estas de lagos. Sí. Un poco así, exacto. Entonces con eso ya luego cuando vino el buen tiempo ya pues para mayo, pues ahí es que la utilizamos muchísimo, o sea, igual nos hacíamos una ruta eso de 40 minutos en bici por todo piedra o por lo que tocara para ir hasta allá, nos íbamos con la mochila del bikini ahí y luego nos pasábamos ahí el día y la verdad que Qué bastante guay. Top, sí, sí. Con la compra íbamos, claro. Tú ibas, pues había un Lidl que estaba como más lejos y entonces fuimos allí como al principio para hacer compra de, pues eso, lo típico, exactamente, pues lentejas, guisantes, Claro. en latas. Y total que pues eso, nos cogimos bolsas y claro, luego La íbamos mochila de monte. y luego teníamos que ir con la bici a casa otra vez. Entonces íbamos con las 2 bolsas puestas en el manillar, el papel higiénico también colgando por ahí, una mochila de monte pero Estas de 30, 40 petada. litros Claro. No, no, arriba. total. Típica bolsa también de Ikea azul, enorme, también llena al manillar. O sea, íbamos, que íbamos, parecía que no nos íbamos de casa ya. Tal o sea, de cual. mudanza. No, no, muy Eso lo gracioso. hicimos una vez. Sí, sí, y ya dijimos, y ya está. Hombre, es El que es Lidl hasta ya lo hemos peligroso, visto. te Sí, quiero sí, decir, no, no. o sea... Claro, porque como nosotros vivíamos en el centro, pues en el centro Claro. no tenías, o sea, tenías algún supermercado grande, más pequeño. pero era más pequeño y también un poco más caro. Entonces, pues al principio sí que, venga, va, que sí, que vamos a los grandes, que era donde vivían casi todos nuestros amigos, porque ellos vivían en la zona universitaria, que estaba como... Apartada. Es como que Grenoble es como una oreja de Mickey Mouse. O sea, una oreja. O sea, la cara de Mickey Mouse. Tiene dos Vale. orejas y la cara. sí. La cara es el centro y cada oreja es una parte de la universidad. La oreja de la derecha era casi todo el campus y la de la izquierda era nuestra unidad de ingeniería que estaba
obviamente fuera. Al Claro, otro que lado. estaba evidentemente apartado del resto de la gente. Sí, porque la Universidad de Grenoble es súper bonita, o sea, es increíble porque tiene unas vistas al monte, todos los Alpes nevados, que encima tiene todo césped, o sea, todo el mundo ahí se tumbaba para tomar el sol, nosotras también lo hemos hecho. Qué Y guay. estaba genial y todo el mundo pues que se salía de la biblioteca y estaban ahí descansando. El Y era... descanso ahí, pues eso, con las montañas de fondo, tú vas Qué en el guay. césped, Muy o sea... bonito. Entonces, claro, nuestros amigos que vivían ahí sí que tenían el supermercado, el Intermarché grande. A ver, al fin y al cabo nos quedamos también en el centro, pues bueno, porque era lo más cómodo. Hombre, luego para cuando salíamos de fiesta o por la noche, los bares tal, estaba todo por el centro y los pobres además que al principio no tenían bici, se iban andando, que era 1 hora o así, porque ya no tenían tranvías y tal, y nosotros con la bici... No se querían coger la bici, o sea. exactamente, sí. Y nosotros en menos de 10 minutos estábamos en casa. 5 minutos en casita. Sí. Era encima todo recto, Sí, bajamos la avenida. y ya estaba, y en casa. estábamos ahí ya Qué y hasta allí ellos los pobres, pues eso, andar y andar ahí. Porque vosotras, o sea, el tema del alojamiento por abrir ese melón, porque ya me habéis introducido antes que Sí. no estabais juntas. No. Bueno, yo tuve algún que otro problema con tema de cruz, tal cual. Porque Ahí pues eliges. sí, exacto, o sea, tú ahí pues eso, todo el tema de cruz, o sea, el papeleo en Francia es una cosa horrible, que no se la recomiendo, pero vamos, a nadie. O sea, fuisteis a residencia. Sí, las dos a residencia, la cosa es que Ainhoa fue a cruz y yo fui a privada. Y por eso, porque yo hice el papeleo de cruz tal cual, y con lo del tema de la visal esta, que yo leí visal, y yo dije, pues será como llaman a la visa los franceses. Claro, sí. Y dije, yo soy de la Unión Europea, a mí no me falta ningún tipo de visa. ¿Ese papel qué es? No. Entonces, claro, con el papeleo tal, y entonces teníamos el típico grupo de Erasmus, que pues lo típico que vas hablando, pues ya me han aceptado en la cruz, tal cual. Y no, yo en plan no recibía nada. No recibía nada, y pues eso era que me faltaban pues papeles por hacer, uno de ellos Efectivamente. el visal, claro, el visal al final era importante. Pero claro, yo en plan lo de, pues será para gente pues eso que no viene de la Unión Europea. Claro, porque o... vosotras, en todo este proceso en el que tú no sabías qué era eso, ¿tú no hablabais? Sí, o sea, algo hablamos. A ver, ¿sabes qué pasa? Que encima el proceso de residencia se hace en verano. O sea, estás a julio y no tienes todavía nada si vas por la Crous, que es por la pública de Francia. Y entonces tú lo echas antes, bueno, lo echas ahí en julio y tú echas pues todo el papeleo. Yo sí que hablábamos, pero muy poco nada. ¿Lo vas a echar? Venga, sí. Yo lo de Visale lo eché, pero porque también en el grupo este que había dicho Julia, estaban súper pesados con el Visale, porque Claro. nadie teníamos ni idea de qué era, porque encima tampoco lo explicaban. Claro. Entonces, pues luego al final yo lo conseguí hacer y yo lo envié. Y entonces yo encima me acuerdo que yo estaba en el monte perdida con mi familia y de repente le dije a mi madre no estaba conmigo, oye mamá, mírame porque esta semana van a dar la residencia. Casualmente, sin cobertura me la dieron. Entonces mi madre me tuvo que hacer todo el papeleo porque yo estaba sin cobertura y no lo pude hacer. Entonces yo con Julia no pude hablar en ese momento, pero yo me acuerdo que también como que se lo dieron, pero luego no podía pagar o dar como... Sí, o sea, como tal me aceptaron en la residencia y de hecho me mandaron en plan a la misma. Pero, o sea, una cosa era como que te decían, vale, te ha tocado esta, y otra cosa es que te tenían que mandar un correo, un mensaje, no sé qué era, para pagarla exactamente, como una... Sí, exactamente, como un depósito de, oye, sí que voy a ir a esta residencia. Y a mí, pues, me llegaba la confirmación de, oye, sí, esta residencia te ha aceptado, pero no me llegaba para el pago. No me llegaba, y yo, claro, estábamos ya a mitades de julio, finales de julio, yo el 24 de agosto tenía que estar allí, porque empezábamos el curso de francés y dije, es que me voy a quedar en la calle, o sea, no tengo dónde caerme muerta, literalmente. Y entonces ya me agobié mucho y dije, mira, voy a mirar ya residencias privadas y a tomar viento. Y entonces, pues nada, empecé a buscar tal cual y vi una que estaba medianamente bien de precio, obviamente más cara que las Cruz. Y la mía de las privadas ya barata y estaba súper bien, o sea, tenía hasta tele en la habitación, o sea, era una cosa, sí. Y pues entonces, pues dentro de, pues que eso, que no me aceptaran el Cruz y tal, luego más o menos lo conseguí arreglar bien y a tiempo, que era un poco, pues eso, el esto de estar a menos de un mes y decir, es que no tengo alojamiento, o sea, yo no sé qué voy a hacer. Tal cual. Sí. No, menos mal que al final, o sea, quiero decir que aunque sea privada y este tipo de cosas, porque la gente tiene como un mal concepto de, como es una resi privada, siempre van a tener hueco. No, claro, Entonces, por eso. menos mal que Sí. aun siendo una privada o lo que sea, pues que pudiste tener una habitación ahí. Claro, porque además luego siempre se dice que en los Erasmus, pues tema de alojamiento siempre es pues muy complicado encontrar y tal, y yo, madre mía, ya verás. Claro, y ahí vas asustada. No, claro. totalmente. Y entonces al final, pues eso, gracias a Dios, conseguí, pues eso, tener mi pisito. Además era compartido,
Yo compartía con otra italiana, Sí. entonces teníamos habitaciones individuales y luego cocina y baño compartido. Pero eso muy bien, o sea, ella solo estuvo además el primer cuatri y como en febrero o así ella se fue y ya tuve como todo para mí. En plan, las dos habitaciones. Exactamente, y entonces Qué alguna vez pues se venía a barbaridad. dormir, tal cual, hicimos también alguna... Exactamente, sí, pues de que se vinieron a ver alguna peli, tal Qué cual. guay, muy Y no, súper bien. Y luego con ella, en plan, muy bien, o sea, pues eso no tuve ningún problema. Qué Al final salió maravilla. todo bien. Claro, claro. Sí, yo... Y claro, aquí está la otra cara de la Claro, moneda, ¿no? aquí está la cara de la residencia pública del CROSS, querido CROSS de Francia, que Por lo que sé, porque tuvimos una experiencia en Francia hace poco, claro, ella contaba que el cruise es una lotería. O sea, Bueno, te y puede tanto que es tocar, una lotería, te puede sí, tocar sí. una maravilla de habitación, en plan, maravilla, entiéndeme, o sea, Maravilla muy dentro de lo que hay. aceptable No, no, y que esté muy bien, que fue lo que le tocó a ella por suerte, pero que te puede tocar una habitación. Efectivamente. A ver, yo, o sea, no estaba mal, pero no estaba bien. Es decir, en Grenoble hay muchísimas residencias, claro. porque como está en estudiantil, está lleno, ¿vale? Tanto privadas como públicas. Igual públicas que había 20. O sea, 20 de residencias más luego pisos de residencias, porque los tienes, tú puedes elegir que sí, bueno, elegir. Pones unas preferencias. Ajá. Entonces tú te hacían el cuestionario y dices, vale, ¿qué prefieres? Entonces tú elegías, venga, pues o habitación de 9 metros cuadrados con cocina compartida, o pequeño estudio, o un apartamento con 2 personas, apartamento con 3, un apartamento con 4. Bueno, pues tú más o menos hacías una preselección, pero ellos no te decían que te iba, o sea, no te aseguran que te iba a Claro. tocar eso. Sí, exacto. Entonces yo, hablándola ahí, pues también con mi madre, porque casualmente mis padres habían estado ya en Grenoble. De hecho, mi madre hizo el Erasmus en Grenoble. Esto fue mucha coincidencia, sí. O sea, ¿Qué? yo desde pequeña yo no quería... Yo tenía muy mal visto a Grenoble porque mis padres eran muy pesados con el tema Grenoble porque, bueno, se conocieron ahí. O sea, mi Qué padre pues, fuerte. estudiaba ahí la carrera de ingeniería y mi madre se fue ahí de Erasmus. Entonces Claro. yo dije, va, pues pequeño estudio y pues a ver si puede ser en el centro porque habían abierto una nueva residencia que estaba súper moderna, súper bien. Dije, buah, ojalá. Obviamente, la moderna no me tocó. Me tocó en el centro, que oye, ahora mismo agradezco mucho haber estado en Menos el centro. mal. Pero obviamente la moderna no me tocó y me tocó donde había estado mi madre. Entonces me tocó en la misma residencia donde estuvo viviendo mi madre durante un año. Entonces en ese pequeño estudio, que en verdad era una habitación, porque la habían modernizado, la habían reformado, porque Sí. seguía igual de viejo. Y la habían puesto, claro, donde antes era el armario, me dijo mi madre, habían puesto una pequeña cocina que eran 2 placas diminutas Ajá. que estaban súper viejas, un fregadero así, Enano, o sea, sí, sí. enano. Que no te cabía ni la olla. No, es que la olla no. Sí, Hostia. y para tirar, o sea, para echar la pasta para el escurridor casi ni te cabía, o sea, era bastante pequeño y nada, y un pequeño frigo. Y luego un baño que, oye, teníamos bañera, eso era premium. Ojo. Ojo, sí. o sea, no te duchabas mientras estabas en el váter, que eso, muchos del Crow son así. Sí. Entonces, la verdad que en eso tuvimos bastante suerte en esa residencia. Y entonces ya luego me dieron las llaves. Entonces tú ibas un día, me dan las llaves, tú subes por tu cuenta, te dan un papelito para llenar lo que está bien y está mal. Creo que puse que estaba todo mal. Llegué y me asusté. O sea, yo ya me había dicho, mamá, yo aquí no me puedo quedar. La pintura del techo se caía y estaba toda encima del colchón. El colchón, obviamente, imaginaos el tipo de colchón. O sea, el colchón era asqueroso. O sea, Claro, era no, no. No había ni colchón. no había Desde ni luego. colchón y estaba... antes era azul, ahora ya no era azul de todo lo que se había desgastado. De hecho, yo me vi la cama y debajo de la cama estaba toda la pintura del colchón ahí azul, asquerosa. La pared, yo no sé qué persona estuvo ahí antes, llena de mocos. O sea, ¿Cómo llena de no, mocos? pero llena de mocos es... O sea, yo llegué y la pared llena de mocos y yo grabando. Y yo, obviamente, claro, luego bajaba a la recepción al Quail y le dije, oye, lo siento, pero me tienes que dar otra habitación que Ahí no me quedo. que yo aquí no puedo vivir. O sea, esto no está para vivir. Luego la ducha, mal, o sea, la bañera Está medio sí, rota. está medio rota porque y el agua bajaba por abajo. Y la nevera, sí, es verdad que la nevera, como había estado cerrada, pues olía bastante mal, pero bueno, ese era problema de futuro. O sea, eso daba igual. No era un problemilla de nada. Pero Claro. que la pintura se cayera todo lleno de mocos, sucio. A mí lo de los mocos me acaba de Yo dejar no muy podía. loca, ¿eh? Entonces, claro, que, o sea, yo estaba, bueno, no histérica, pero yo me agobié. Sí. Yo me agobié bastante y entonces, casualmente, escuché español. Español encima del sur, o sea, Español. Y yo dije, hay que hablar. Entonces yo fui, toqué la puerta y casualmente eran los padres de luego uno de nuestros mejores amigos, Curro, que eran sus padres y estaban limpiando en la habitación porque él también iba al curso de francés, pero como no era ingeniería iba por la tarde.
Entonces Claro. estaban sus padres. Entonces yo ahí hablando, oye, ¿cómo os ha tocado la habitación? No sé qué, porque mira, tengo este problema y digo, no va a ser que estén todas igual. Que están todas igual, pues mira, yo ya no me quejo, la limpio, no me, Claro. no me queda otra y listo. Y dijo, no, ¿qué va? Vieron a mí y dijo, uy, esto lo tienes fatal. Y dije, vale, pues entonces ya sí que bajo a reclamar. Reclamé, igual estuve 2 horitas reclamando y hasta que no me hicieron caso, yo de ahí no me movía. No, me parece Entonces genial, ya claro. me hicieron caso y me dieron ya otra habitación y entonces nada, me dieron otra habitación en la cual ya estaba mejor, sí que estaba sucia, Claro. pero bueno, a ver, No nos había pegamos, moco. No estaba rota. no estaba rota, obviamente lo de la ducha, pues la cortina no tenía, pero bueno, eso te lo compras y ya pues lo demás pues más o menos vas tirando. Obviamente teníamos una mesa de escritorio, una cama, el armario es que no era más que así de ancho. Claro. No tenías más, obviamente me tuve que comprar una burra porque es que si no, no había había manera manera de de meter De nada. poner ahí los outfits. O sea, no cabía ni un outfit ahí, ni los zapatos. Y nada, entonces pues, y nos pegamos, yo y mis amigos ahí de la Resi, una semana limpiando la habitación, porque salía todo el rato mierda y mierda. Qué Y luego sí que es verdad barbaridad. que durante el año, no sabemos por qué, pero en estas residencias del Cruz, el polvo aparecía como si fuera tu mejor amigo. Me daba igual lo que limpiaras, que es que, o sea, barrías por la mañana y por la tarde ya te puedo asegurar que ya tenías ahí la mierda saludándote. Pero todo el rato, pero No, muchísimo, total, o sea, total. No entendíamos si era porque igual por la ciudad, por el aire de la ciudad o algo, Claro. pero estaba todo lleno siempre, siempre, siempre de polvo. Y bueno, a ver, entonces eso fue mi problema, pero yo dentro de lo que cabe tuve suerte porque no tuve bichos. Sí, O sea, tenemos uno de estos amigos que estaban ahí en la West, que era los del campus, llena de... ¿qué era? ¿Cucarachas? Sí, cucarachas. Pero es que entrábamos a la West para ir a verlos y de repente veías en el pasillo a 3 cucarachas corriendo. total. No es broma, ¿eh? O sea, no es broma. Sí. Y Claro, imagínate las cocinas eso sí que era con los bichos ahí yendo. Bueno, es que era que vamos, la cocina del horrible. Los pobres, no, total. O sea, ya tenías que compartirlo, que hay gente pues más limpia y menos limpia. Claro. Pero es que encima le añades ya los bichos Claro, y pero es que eso era, vamos, los que es que bichos había... están por algo. No, O sea, claro. realmente, donde Sí, hay sí. cucarachas es porque hay suciedad. No, eso es que total. no tiene más. Sí, pero o sea, que es que llegaban a cerrar hasta las cocinas. Claro. En plan de que es que no se podía cocinar allí. O sea... De hecho, tenía en la habitación, por abajo en la puerta, puesto no sé cuánto plástico y Ay, como por churros. Se favor. compraron churros de nadar, se compraron churros de nadar y los cortaron para colocarlo debajo del marco, encima del marco de la puerta, Sí. para que no entraran los bichos. Tenía no sé cuántas... Sí, porque lo pasó bastante mal. Con el spray todo el... Pues dentro de lo que cabe nosotros hemos tenido muchísima suerte, o sea, yo digo, vale, lo mío era súper viejo porque era súper viejo y la primera impresión que tuve pues fue mala, pero bueno, luego lo cambié, pero es que lo demás estaba, vamos, éramos la élite. Es que yo estoy flipando. Es Y que luego no entiendo. encima les cortaban el agua, el agua, la luz, se ducharon o durante sea, un mes con agua fría. de hecho que se tenían que Y agua ir al helada edificio de otros para ducharse. porque no o sea, tenían los agua. pobres. Bueno, y luego pasando un poco al tema económico, becas, ayudas, vosotras pedisteis alguna beca, imagino que la Erasmus, que es la Sí, que se exacto, pide sí, la de todo el siempre, mundo. pero como en Francia también tienen alguna beca especial, como la Sí. CAF y este tipo de cosas, ¿teníais vosotras algo más? Sí, pues lo pedimos la CAF, que bueno, eso también fue sangre, sudor y lágrimas. Es O sea, muy yo creo que ya difícil. me conocían, no sé si fui igual 7 veces a la oficina, Claro. porque entre una cosa, otra, este papel, este otro, que es que me pedían hasta el certificado de nacimiento y digo, pero si aquí Sí, me sí. ves, aquí me ves. En plan, porque tengo que certificar... bro, Exactamente. he nacido, Yo ¿vale? nacido, mi DNI, tal cual, o sea, es que vamos, o sea, prácticamente ya no sé qué querían. Claro. Sí, qué más papeles necesitaban, pero eso al final lo conseguimos, entonces merece la pena, o sea, Sí. lo pasas mal y estás ahí R que R y tal, pero al final tanto insistir tienes el dinero. Esto lo hemos dicho alguna vez porque tenemos algún que otro vídeo sobre la CAF, ya Sí. sea en TikTok o en el propio canal de YouTube y tal, y es como... es un rollo, ¿vale? O sea, Sí. es muy complicado Muchísimo. pedirla, No. es un coñazo, literalmente, pero merece mucho la pena pedirla porque se la dan, literalmente, No, se la te dan a todo el mundo, o sea, vives en Francia, toma. Claro. Vengas de donde vengas, Sí, te la sí, dan. total. Estés alojado donde estés alojado, te la dan. Claro. Y obviamente, pues a cada persona le daban una cantidad de dinero distinta. Pero sí que es verdad que yo no sé por qué, con mis 2 amigos de la Resi, a mí me daba más dinero que a ellos cuando teníamos la misma información y todo. A ver, que variaba muy poco, eran 15, 20 euros. Pero yo estuve durante meses con 20 euros de más que ellos. Claro. Y luego además, como iban con mucho retraso, yo tuve que insistir, oye,
dame ya la CAF porque a mí no me la ingresaban en mi cuenta. A mí iba directamente al CROUS, entonces me lo descontaban de lo que yo tenía que pagar del CROUS de la residencia. No como Julia, que tú, Julia... Sí, a mí me la ingresaban directamente al banco y luego yo podía hacer con ese dinero lo que yo Claro, quisiera. tú, bravo. Entonces, yo era directamente a la residencia. Entonces igual estuve, claro, no me la enviaban y yo reclamé. Entonces de repente me envían más de lo que me tenían que enviar. Entonces como que me pagaron un mes extra. A mí me pagan septiembre por 2. Sí. Yo calladita, Obviamente. yo no Claro, dije hombre, nada. obviamente. Yo no dije nada y hasta, hoy en día sigo sin decir nada. Obviamente se dieron cuenta a final de año, ahora en mayo, y me escribieron y me dijeron, oye, me debes tal dinero. Entonces hablé con gente pues franceses y gente que ya había tenido ese problema y me dijeron, mira, ha sido su problema, tú no les debes dinero. Claro. Hazte la loca. O sea, ellos te lo han dado y encima te lo han dado ya directamente, entonces está en tu cuenta, está todo, entonces tú no puedes devolver nada. Claro. Pero sí es verdad que la CAF es que a mí me pagaban 180 al mes. De 400 metros que yo pagaba, me restaban 180 y es que se me quedaba en nada. Y eso, ayudas de Francia para estudiantes sí que está súper bien, porque luego también para las compras descubrimos tarde, en el segundo cuatrilla, que había un supermercado que era nada, una habitación pequeñita con unas estanterías tal cual, un frigorífico, y que la llamábamos la ASO, de asociación. Y total, que ibas allí y literalmente comprabas todo al 10% del precio original. O sea, nuestra compra que antes normalmente era a la semana unos 20 euros tirando para lo bajo, al final eran 3 euros. O sea, es que era una locura. Claro, luego también ibas allí y te podías encontrar lo que te encontraras. Sí, pues claro, igual había no era- días que tenías mucha suerte y tenías fruta, verdura, carne, tal, y había otros pues que igual tenías una barra de pan, tal, pero siempre llevabas algo bueno. Ahora a la vuelta, claro, tú llegas y dices, uy, qué caro. Luego vuelves y yo me he dado cuenta, ahora mismo España está muy parecido a Francia en tema de dinero, lo que te cuesta la compra. O sea, está muy parecido. De hecho, los huevos son muchísimo más baratos en Francia que en España. O sea, yo pagaba 1 euro y algo por una docena de huevos grandes. Sí, Y ahora en aquí- España 3 y pico vi el otro Sí, día sí. en los baratos del Mercadona. Y entonces sí que había cosas más caras, pues porque Francia va más por regiones, es más de producto local y tienen más barato lo que ellos pues al fin y al Sí. cabo hacen en esa región, no es como en España que tienes de todo, más o menos como en todo en En España. todos estos Entonces sitios. pues ahí sí que por ejemplo el jamón de pavo, es que te lo comprabas en lonchas, 2 lonchas, 3 euros, pero 2 lonchas. en plan gordas de estas, y vamos, sí, Pero eran 2 lonchas, entonces todo iba por 2 lonchas, entonces te costaba ya 3 euros. Y yo, pues que comía todos los días eso, pues yo, claro, me tenía que dejar un dinero. Entonces cuando vimos lo de la ASO, Claro. En la bueno, había veces que había jamón, había jamón siempre, o sea, casi quesos, siempre. tal, o sea- Queso y la fruta era increíble, fruta, verdura. Entonces, al final acabamos ahí, los 20 amigos españoles, Totalmente. comprando en la ASO. Hola. Que era pues debajo de la residencia. Debajo de la residencia donde estaban las cucarachas. Exactamente. Ahí era. Pero ahí yo no vi ningún bicho, gracias a Dios, porque entonces ya sí que adiós asociación. Bueno, a Por ver, mucho y- que fuera muy barata, yo Quiero creo que- decir, claro. Sí. Y luego sí que había más cosas que hacía el CROUS. El CROUS, pues supongo que también lo hacen en otros sitios, que era pues comida gratis. Cada 2 semanas o cada semana tú ibas a un sitio que ponían un punto de encuentro en unas residencias y tú ahí ibas y te daban comida gratis, pero comida que es que te podían dar aceite de oliva perfectamente. Sí, Claro, exactamente, claro. sí, que no era en plan el productillo ahí, no, que había Claro. productos. Sí. Sí, Entonces bueno. nosotros el segundo semestre ahorramos en comida No, una barbaridad. increíble. Y luego además, pues todo el tema también había una tarjeta que era tarjeta Emblem, que sí, que también teníamos pues eso, descuentos en mogollón de sitios de comida, para esquiar también Claro. teníamos muchísimo descuento. Disney, Sí, exactamente. Fuimos también a Disneyland París también con el descuento de la carta esta. Transporte Sí, muy barato. Sí, pagábamos menos de que eran. Pagamos 18 euros al mes. Sí, exactamente. Por todo el transporte público, que era increíble el transporte público que había. O sea, es una ciudad. No es como avanza. No, y nada Vale. que ver con con el tranvía de Zaragoza. O sea, ahí tenías, ¿cuántas líneas de tranvía? 5. Sí. Y Grenoble era como Zaragoza, igual más pequeño. Más, Un poco igual, más pequeño. sí. Pero La 5 mitad líneas de menos. tranvía, buses que te llevan a la estación de esquí todos los días. Y tú no pagabas nada. O sea, tú con la tarjeta esta de 18 euros, tú te ibas a todos los sitios que tú querías a esquiar, a no sé qué, y no pagabas Claro. nada. Entonces estaba súper bien. Claro, tú tienes 26, 27 años y en vez de 18 te costaba 60. Grenoble es una ciudad de estudiantes. Tal Entonces cual. está hecha para estudiantes, para que los estudiantes vengan a vivir. Y para que estéis y bien. y que O sea, estemos bien. claro. Exactamente, no,
no, totalmente. Y luego, pues en Francia, eso tú, la tarjeta más importante era la tarjeta universitaria. Sí. Con la tarjeta universitaria, nosotros teníamos todos los descuentos. También los descuentos, En sí, la sí. comida, en el restaurante universitario, 3,20 €. ¿Para qué te vas a poner tú a cocinar en tu casa, siendo que por 3,30 tienes, además, en plan, que menú era bien completo. exactamente, O sea, bien casi de te comida. sale más barato, No, en no, plan, ir a totalmente, eso que totalmente. comprar Sí, comida sí. en casa. Pierdes tiempo, pues vas a la compra, Claro. más dinero, tal. No, no, o sea, es una cosa, claro, luego vamos a venir aquí a Unizar, que es a 7 € el menú, y eso va a ser, vamos, Tal cual, tal golpe cual. bajo. Y luego había otra tarjeta, es que había 40 tarjetas. O sea, tú tienes una tarjeta para cada cosa y una de Y os ellas... las hicisteis todas, por lo Obviamente, o sea, la tarjeta que tenías que tener por obligación era la Emblem, como hemos dicho, y otra era la de la Oglis. La Oglis era la tarjeta para esquiar, era el forfait. Entonces tú esquiabas entre semana por 11 €. Durante todo el día, o 14 €, que eso era un chollo, pero no en una estación de 40 kilómetros pequeña como las que tenemos aquí igual en Aragón. No, estación de 130 kilómetros, una estación increíble por 14 € el día. Entonces, esa tarjeta te facilitaba tanto el bus, el forfait, o sea, todo. Entonces, era una pasada. Luego, clases, la gente que no sabía esquiar, Clases gratis. clases gratis de esquí y de snow. O sea, estuvimos a punto, al final nos apuntamos al snow y dices, joder, el snow que te vas a caer, te vas a hacer daño. Sí, encima, si me voy a romper yo aquí algo. Y así experiencia, bueno, yo me apunté a una experiencia de esquí que me fui con unos amigos de ingleses, porque luego tuvimos un amigo british que era casi más español que british, y me fui con ellos y con el equipo este de la Universidad del Esquí a esquiar en una estación de fuera de pista que normalmente costaba 60 € el forfait y nos costó 20. Y nos dieron el material de todo de ARBA, que es todo el tema de seguridad porque es fuera de pista, te dan todo el material gratis, ibas con ellos y te enseñaban, ibas súper disfrutados, o sea, ibas con ellos porque te guiaban, pero eran como eras uno más, como ellos. Qué y guay. la verdad que fue una experiencia pues increíble, porque esto son cosas que vas ahí y haces una vez en tu vida, igual que, bueno, tirarnos de parapente. Sí, nos tiramos en parapente también. Sí, sí. Sí, O sea, sí. fueron a hacer- O sea, era todo, sí, total, sí. O sea, lo Fuisteis a típico, hacer turismo bajadita. aventura. No, no, total, bajadita con esquí, luego ya parapente y a volar. Sí, sí. Que yo pensaba que iba a ser como una experiencia así como de adrenalina, tal cual. Pero es como súper tranquila, porque como en plan, empiezas a volar así, no, no. La verdad que con todas las vistas y todo. No, muy, qué guay, muy, qué muy guay que pudierais hacer tantas cosas. O sea, al Sí, final sí, es aprovechasteis que- mucho la experiencia. Sí, no, es que al final Grenoble es en plan lo que decíamos, tienes en plan de todo. Si quieres en plan, pues eso, tema de montaña, tema fiesta, estudiantil, turismo. viajes también, o sea, Sí, porque o lo sea, hemos parado. sí, lo tiene todo, o sea, Qué guay. literalmente. Además, en las fiestas francesas, ¿Sabes? Que esa es otra. que eso eran, es que- en ingeniería tenían fiestas. Las mejores fiestas, yo creo que Sí. he experimentado en mi vida. No, no, total, porque además era lo típico que pagabas 10 € y tenías barra libre. Claro, libre? barra libre, que eran cubos enormes, no Sí. quieras saber lo que metían ahí de mezclas, Es que- y hacían con el vaso pamba El vaso- y te lo daban. Claro, tenías distintas fiestas. La típica fiesta de discoteca, que había alguna que otra, porque en Grenoble pues había 2 discotecas, y luego sí es verdad que en noviembre hicieron otra para tema de Erasmus, y la verdad que muy bien. El Austria Rocks, muy bien. O sea, merece mucho la pena. Pero luego en cada facultad hacía fiestas, ¿vale? Igual que hacen aquí en Beteri, Sí. pues ahí a lo grande, los ingenieros, a lo grande, pero es grande, grande, porque dentro de cada facultad había distintos grupos de alumnos, y cada grupo de alumno tenía que competir con los distintos grupos para ser el mejor en fiestas. Exactamente. Pero no, o sea, el objetivo era ser los mejores en las fiestas. Entonces, cada grupo había pues una época que era la época de fiestas, que empezaba en enero y acababa a finales de marzo. Entonces estabas esos 3 meses Todos, en mitad todos de exámenes, ahí, pues ahí en mitad de exámenes con todas las fiestas. Y los franceses ahí iban, pico pala, les daba igual. Y entonces tú pagabas pues 10, 12 €, te entraba barra libre, eso, el alcohol de distintos tipos. Entonces ellos, a ver, la vestimenta a la que ibas, pues tampoco era una vestimenta súper chica, o sea, ibas con un vaquero tranquilamente, o había gente que iba en chándal, o sea, era como más... Más chill, no es lo típico Más de chill. discoteca que te Claro. arreglas y tal, o sea, es más pues tipo Como un parque San, atracciones, sí, un San Pepe. Sí, es que era un San Claro. Pepe 3 veces a la semana Claro. durante 3 meses. Luego también tuvimos suerte, un poco entre comillas, que cada facultad ambientaba las fiestas en un tema. Y tocó pues Latinoamérica, la playita. Entonces pusieron música pues un poco más española, más Bueno, internacional. claro. Entonces, Tuvo suerte. a ver, que eso luego pues eso eran 3 fiestas, eran unos meses, porque luego ya sí que salíamos a las de Erasmus. Y Claro. ahí pues ya era ambiente... Bien, sí, sobre todo en plan hacíamos mucho porque claro, allí en Francia la fiesta empieza a las 7 de la tarde.
¿sabes? No es como aquí que a las 10 te estás preparando y a las 11, 12 sales de casa. Claro. Entonces, claro, pues sí que lo típico que íbamos primero pues al Opax, que era nuestro bar por... Exactamente. Y pues ahí empezabas con la cervecita, tal cual, previa, que era 3,50 la cerveza, O entonces... sea, teníais que hacer tardeo. Exactamente, Antes de irte de fiesta, exactamente, claro. sí, sí. Y luego de ahí, según cómo se había calentado la cosa o no, pues ya íbamos a una discoteca, tal cual, o decíamos, bueno, nos hemos calentado demasiado ya para otro día. Pero Hostia. sí. Entonces, no, bien. Y luego había pues una discoteca que se llamaba Papa Club. Si ibas en plan un típico grupo de chicos de 6, 7 tal, tenía que tener al menos pues eso, 4 chicas, exactamente, 3, 4 chicas. para entrar. Entonces, claro, la jugada era el decir, oye tal, entramos con vosotros y nos pagáis la entrada. El sitio era un antro, o sea, no era algo, no era una discoteca grande, era más... entonces, tenía nuestra salita de reggaetón y ahí íbamos todos porque una felices. salita era como la habitación, ¿no? O sea, Claro, es que no claro. era Claro, gran sí. cosa. Entonces, nosotras, pues, si un día nos calentábamos o nos apetecía ir, pues eso, después de estar en el Opox, porque estaba al lado, cruzabas Sí. el río y estabas, decíamos, pues, imagínate, porque había gente que decía, oye, entramos con vosotras, podemos entrar con vosotras, entonces, pues si me pagas la entrada... Claro. Trato. Y si no, pues a veces entramos y a veces no, o sea, a veces también le hemos pagado, ¿sabes? Que no era Sí, tema claro, de... exactamente. Pero dijimos, oye, ¿por qué no? ¿Sabes? Como que lo empezamos a pensar porque no era... Lo hacía más gente y hubo gente que nos lo dijo que lo hacía. Claro. Y entonces, pues alguna vez sí que lo llegamos a hacer. A ver, hay Y, que sacar bueno, rentabilidad. A ver, Ya cuando está. no tienes dinero en la cuenta, cuando no tienes dinero... ¿Y tenéis alguna anécdota de fiesta? A ver, a una amiga que la echaron 2 veces de la misma discoteca. Una, no sé, porque se escondió una botella de alcohol en la bota. No, yo quería como agua aquí en el pelo, tal, y entonces no sé qué hizo. Se movió el pelo. Y entonces pues se cayó la botella y la descubrieron. Y encima esto fue al ¿Pero que la principio. llevaba aquí atrás? Sí, Como metida, metía- no sé, tenía en mucho una pelo. boleta o algo, y entonces Una la trenza. metió así como escondida. A ver, era muy rata. La más rata de todas. Encima esta era discoteca franceses, o sea, no era discoteca de Erasmus. Claro. Entonces digo, cuidado a ver con los seguratas, que son a veces muy bordes. Sí. A ver, la tía Emita de la fila, ya cuando estaba llegando los seguratas, no sé qué hizo con el pelo, se dieron cuenta. Y la tía, obviamente, empezó como, que no, Que no dejadme es mía, entrar, eso no es que mía". no es mío. Dejadme entrar, no sé Hostia. qué. Y los seguratas, fuera. Sí. Y otra, que no, porque encima insistía la chica, insistía mucho, claro, siempre claro. insistió mucho. Y que no, luego entonces como que se me intentó colar, entonces ya como que la echaron. Bueno, que al final no entró, encima iba bastante calentita. Claro. Y entonces, pues bueno, la pobre pues se quedó fuera. Y ya la segunda fue, pues ya estábamos todos dentro, Sí. y se fue con una amiga al baño. El baño obviamente de tía estaba lleno. A ver, en España alguna vez, típica Claro. de te metes al de Chicos, hombres, al de chicos. Sí. Obviamente entraron al de chicos, vinieron los seguratas, no sabemos cómo, el mismo segurata que ya le había echado 2 semanas antes o 3 semanas antes y le volvió a echar. Y luego, otra cosa que no se puede no hablar en una experiencia Erasmus, aparte del tema fiestas y tal, es el tema de los viajes. Vosotros me habéis dicho antes ya que no parasteis de viajar. O sea, no hemos parado. No, Claro, totalmente. y teniéndolo fácil además, Sí, encima... Sí, o sea, sí que es verdad que en Grenoble había un aeropuerto, pero bueno, era diminuto. Sí, literalmente. O sea, yo volé a Londres desde allí, Ajá. pero fue literalmente más travesía al llegar al aeropuerto que luego viajar a Londres. Claro. Porque, o sea, literalmente era, o tenías pues eso, un bus que igual te costaba, no sé si eran como 20 euros o así, que era más o menos de puerta a puerta, pero no. Sí. Y luego si no era como un bus local de estos que te entraba con la tarjeta esta que tenías por 18 euros, que entonces luego te dejaba como en un pueblo y luego tenías que andar como media hora o así por la carretera literalmente Hostia. hasta llegar al aeropuerto. Pero claro, sí que era muy barato, o sea, a mí creo que me costó 50, no llegó a 60 euros el ida y vuelta a Londres. Londres. Entonces, claro, y luego también teniendo en cuenta que el bus para llegar allí y la caminata Claro. era gratis, pues claro. Bueno, hemos viajado desde Lyon, desde Ginebra, desde Milán, que qué horror. Sí. O sea, nuestro primer viaje, pues claro, en Francia nos daban como una semana de vacaciones, una semana y pico. Entonces nosotros dijimos, vale, pues en esas semanas largas hacemos los viajes. Claro. Pues el primer viaje que montamos fue ir a Viena, luego Bratislava y luego Budapest. Y la manera más barata era salir desde Milán. Entonces dijimos, bueno, a ver, Milán está en la zona de Tampoco es exacto. Alpes italianos, Sí. Tampoco pues está tan lejos, tal, claro. estará fácil. cogemos un Flixbus y apañado. Claro, tú coges el Flixbus en Grenoble, llegas a Milán, pero claro, te deja en Milán ciudad. Claro. El aeropuerto de Milán-Bérgamo Exactamente. está en
Bérgamo a 1 hora. Claro, pues nosotros nada, pues dijimos, vale, pues venga. Luego cogemos que si un taxi, yo qué sé, otro bus para ir a Bérgamo. Entonces cogimos un bus para ir al aeropuerto de Bérgamo. ¿Qué pasaba? Que nuestro bus a Viena, obviamente el más barato, salía a las 6 de la mañana. Entonces tuvimos que hacer noche en el aeropuerto de Milán de Bérgamo. El aeropuerto de Milán de Bérgamo, un desastre. O sea, todo el mundo... en el suelo, Pero no solo nosotros, o sea, vagabundos. Había vagabundos, además, tirados por ahí. Entonces, claro, el ambiente no era muy agradable, digamos. Sí. Entonces, pues nada, intentamos dormir. Dormimos todos menos nuestro amigo Miguel de Torrelodones, que se pasó toda la noche viendo las pombos. El documental de las Pombo. No. Se pasó 4 horas viendo todo el documental de las pombos en Claro. Amazon Prime. Hombre, algo había que hacer. No, total. Para mantenerse... Alguien se tenía que quedar despierto, Exacto, chicos. por si acaso. O sea, por si acaso. eso es así. Exactamente. Entonces él siguió despierto. Pero bueno, luego cogimos el vuelo y llegamos perfectos a Viena. Entonces en Viena conseguimos coger free tour sin que se enteraran, claro, íbamos 8, sin que se enteraran que éramos grupo y nos hicieran pagar por el extra de grupo. Exactamente. Anda. Perfecto, en Viena la verdad que es súper bien, o sea, súper bonito, súper Sí, recomendable. nos encantó. Y luego que encontramos un piso bastante barato, Sí, y o muy sea, bien. y cabíamos los 8 sin tener que hacer, sin que meter... o sea, Sin hacer malabares. eso, sin hacer malabares, Claro. sin coger un apartamento de 4 para 8, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, No, perfecto, que eso ya lo tuvimos que hacer ya en los siguientes viajes. Y ya luego ya, pues cogimos un bus para ir a Bratislava. Exacto. Entonces, ese bus para ir a Bratislava era de noche y pues bueno, o de madrugada, pero bueno, Sí. que llegamos a Bratislava y en Bratislava solo pasábamos un día y menos mal porque tampoco tiene Sí, mucho tampoco que ver. tiene mucho, Claro, o sea, claro. sí, también hicimos free tour, lo típico, para conocer un Claro. poco lo básico. Comimos allí. separados también, Sí, también por separados, haber, ¿no? obviamente. Y entonces a las 12 o así ya dijimos, bueno, no podemos más de esta ciudad, vamos ya a la estación. Y resulta que llegamos a la estación de Bratislava de buses y estaba como dentro de un centro comercial y oye... La mejor estación, de toda sí, Europa. sí. No, increíble. Hasta seguridad había allí, ¿eh? Claro. Ya de Bratislava nos fuimos a Budapest. Y en Budapest, pues como tiene bien la fama, y Sí, la la fiesta, ciudad, el exacto. ambiente. A ver, la ciudad nos encantó. Sí. Pues claro, fue llegar y llegamos a las 8 y pico, 9 de la mañana, y a las 9:30 teníamos el free tour. Entonces fuimos corriendo con las mochilas para dejarlo en un locker. Bueno, el locker que cogió nuestro querido amigo Guille, bueno, no cabían todas, era carísimo, no miró bien. Bueno, al final conseguimos más o menos... Nos apañamos, pero llegábamos tarde. ¿Y qué pasaba? Que en ese momento de llegar a Budapest hasta la hora del free tour, el señor del free tour, no sé, es que me escribió a mí por WhatsApp, oye, Ainhoa, bueno, que sepas que eso, que tú y tu amiga Julia y yo, ¿cómo que mi amiga Claro, Julia? porque ella había reservado para 4 y yo había reservado para 4. En plan, como 2 grupos separados. Y nos pillaron. Que sí, que vais a venir al final. Y digo, sí, pero yo no tengo nadie que se llame Julia, yo voy con 4 y encima no la son, conozco. son 3 chicos. Yo iba con 3 chicos. Me dice, no, que sí, tu amiga Julia con otras 3 personas más. Obviamente nos pilló, digo, pero no. Dice, sí, que lo cogisteis desde aquí, desde Grenoble, en tal sitio. Habían buscado la IP, o no sé cómo Sí. se dice, la localización del portátil y todo, para ver si éramos el mismo grupo y Lo no. pillamos el mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo, en Hostia. la misma ciudad, mismo día, Sí. tal. Y entonces, pues dijo, estos son un grupo que se han querido separar. Entonces, claro, yo le O sea, dije, nos pilló por completo. claro, y nos empezó a decir, bueno, tienes que pagar esto de grupo. Y yo, oye, no, porque vamos distintos, somos otro grupo. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que como encima llegamos tarde por el tema de las locker, yo ya un poco cabreada, le dije a varios, ir tirando y vais a este free tour. Y los que nos quedamos aquí, ya nos buscamos la vida. Entonces, nos llevamos a la plaza, ahí, que es donde están todos los free tours. Sí. Pues de repente vi un free tour por ahí que no tenía nada que ver con el que habíamos cogido y digo, oye chicos, que nos vamos allá. Entonces nos fuimos a otro free tour y digo, Entonces oye, nos dividimos de verdad. Unos iban con el free tour este que nos había pillado, así como que no nos había pillado, porque Claro. éramos solo 4. Y luego los otros se fueron al otro free entonces, tour. Julia se fue con los otros... Con el que nos había pillado. Eso es, con los 3 Ahí a amigos. poner Y ahí- yo con 2 amigos más me fui con el otro que no habíamos pillado, pero llegué y le dije, oye, perdón, nos podemos allá, o sea, nos podemos unir, somos 3 personas. Y no había empezado. Y me dice, sí, tú tranquila, únete. Y yo, perfecto. Entonces ya nos unimos y la verdad que el free tour, la verdad que es súper bien el nuestro. Sí, el nuestro también bien, lo único que claro, al principio fue un poco la situación un poco tensa. Claro, porque el hombre dijo, a "Sí, ver, soy me, Julia". eh, Y me dijo, ¿y tu amiga Ainhoa? Ah, no. Yo no conozco a ninguna Ainhoa. Es que encima luego nos encontramos, porque claro, los free tour al fin y al cabo van todos por el mismo lado. Entonces encontramos y el tío me miró Claro, y en me plan, como dijo... que se dio cuenta que nos miramos o nos saludamos o lo que fuera, Sabía o sea, que por era. otro free tour. Obviamente era Y entonces, claro. al final hizo como, bueno, adiós Ainhoa. No, o sea... A ver, el tío debió No, decir, ya me están no, vacilando. No, totalmente, ¿sabes? O sí, sea, sí. Entonces, bueno, pero bueno, al final luego ya salió no pagamos bien. el extra por grupo. Exactamente. que eso es lo importante Sí, realmente. exactamente. Y nosotros ya al día siguiente ya nos volvimos
y volvimos eso otra vez a Bérgamo y cogíamos el bus de vuelta a Grenoble en la estación de buses de Bérgamo, ya no de Milán. Sí. Luego también fuimos a... Yo me fui a tú a Sofía. Claro, es que yo tuve una lesión, yo me rompí el músculo, me rompí el isquio, porque yo, bueno, antes hacía deporte, hacía triatlón y llegué ahí a Grenoble y me dijeron los franceses, ¡buah, están las Olimpiadas! Y las Olimpiadas eran las Olimpiadas de los ingenieros y competían con todas las facultades, pero se lo tomaban súper en serio, hacían unas carrozas. Entonces yo me apunto al tema de, venga, relevos, no sé qué, y llevo 2 meses entrenando, vamos a probar. Pues todo el día genial y llega mi hora que era al mediodía, no sé si a las 3 o así, y hago un relevo, bien, digo, Julia, oye, es que me molesta un poco el isquio, pero nada. Pero bueno, yo continúo. Yo continúo y estaban ahí mis amigos animándome. Me da el relevo, salgo y a los 5 pasos, crack. Pero crack es crack. Me desmayo, tío. Se me rompió el isquio ¿Qué me da? y yo encima seguí por cabezona que era y competitiva que soy. La chica quería acabar la carrera. Obviamente llegué, no llegué, me caí y ya les digo, bueno, ahí yo con obviamente el isquio roto, venía Julia corriendo y ¿qué pasa? Que faltaba otra carrera todavía porque eran como por tandas, eran series. Y yo, Julia, corre tú por mí. ¿Qué dices? No, pero la tía quitándose los zapatos, dándomelos. Claro, yo no iba vestida para hacer la carrera. Tú así tal cual ibas, sí. imagínate, en Toma plan... toma las zapatillas. buenísimo. Tal. por facultades, No, porque yo o estaba sea, en mi facultad. claro, yo podía competir, pero ¿tú estás loca o qué? Para empezar, suficiente con una lesionada como para que vaya yo también y haga la misma gracia. Sí, al final lo hicieron, sí. Y yo encima te voy a dejar yo aquí con este roto. Joder. Entonces esto fue en noviembre. Entonces yo me lesioné en noviembre después del viaje que hicimos eso a Budapest. Entonces yo estuve como 2 semanas bastante quieta. Y no, pues yo me aburría mucho en casa y dije, voy a ponerme a mirar viajes. Y encontré una Sofía. Totalmente lisiada, o sea... No, Yo voy a mover, pero oye, ahí Me voy de estaban viaje. mirando los vuelos. Yo pues me voy a mirar un vuelo. Entonces encontré, vamos a Sofía, o sea, a Sofía. Y encontré uno por 15 euros desde Lyon. Y yo dije, esto es un chollo. Yo voy, era en 2 semanas, y digo, en 2 semanas estoy mejor. En 2 semanas estaba muchísimo mejor. De hecho, me dijeron que me tenían que operar, luego no me operé. No sé, tuve mucha suerte, ¿vale? O sea, tuve mucha suerte. Y va. Entonces, a 3 amigas, y si hacía falta con muletas. Casualmente me quité las muletas el día de antes. Entonces nos fuimos ahí, estuvimos en Sofía. Sí, eso te iba a decir, tío, o sea, a ver... Y la verdad que genial, o sea, de hecho llegamos y de repente todo nevado. Mi amiga María con las manoletinas, súper mona, y yo, María, igual no vas a poder ir. El outfit Hostia, el outfit falla. Que no, que son todo terreno. Yo, sí, dime lo que tú quieras, que son todo terreno. Pero había nieve y hielo, nos íbamos cayendo por todas las calles. Yo, de hecho, un día me di una leche, me caí de repente ya la última vez. Claro, yo llevaba todavía la pierna mal. Me caí todo el pantalón de pana beige. El pantalón de pana beige. Era beige, era negro. Pero la verdad que muy bien. Entonces ahí el viaje, la verdad que increíble. O sea, fue súper improvisado. Y en 2 días y muy bien. Y ya luego el siguiente viaje ya... Estocolmo. Fue pues eso, a cada exámenes teníamos una semana libre y dijimos, aquí no se desaprovecha nada. Claro. Exactamente, y también pues Estocolmo. Estuvimos la semana y también nos encantó, en plan, nos gustó mucho. Además, exactamente. Claro. Yo, Se quedó, exactamente, yo me quedé un poco más, Por lo que sea. por lo que sea. Y pues eso, muy bien. También pues eso, free tour tal cual, además Sí. la chica pues eso, súper Guay, bien, es súper maja, súper graciosa y súper tal. maja. Sí, que los suecos tienen como una especie de plataforma que es literalmente chisme. O sea, tú pones el nombre de una persona y entonces ves como el barrio donde vive, la calle donde vive y como el dinero que se maneja en ese barrio. O sea, tú ya... ¿Dónde está? No, totalmente. ¿Quién vive? Sí, si vive con alguien. O sea, tú puedes saber parejas, literalmente. Ah, tío, pero qué miedo, ¿no? No, muy heavy. es que O sea, son tú tan conoces a abiertos. alguien y ya en plan puedes saber stalkean, todo. o sea, Sí, literalmente. O sea, lo del el stalkear de Instagram se queda en nada comparado con esto. No, era Sí, increíble. se tienen como mentalidad de todo transparente y tal cual. A ver, Entonces, obviamente que Demasiado. buscamos al novio. Y salió toda yo la información. habría hecho exactamente lo mismo. Salió toda la No había nada que esconder, todo estaba bien. Claro, el chaval diría, yo no puedo esconder nada No, viviendo claro. donde vivo, Sí, porque sí. claro, o sea... No, muy heavy, sí, la Qué verdad que barbaridad. cosa curiosa de los suecos. El siguiente que hicimos fue otra semana grande, hicimos Oslo, Copenhague y Berlín, que ahí nos pasó una cosa, a ver, íbamos pues en Flixbus de ciudad a ciudad, y el de Oslo a Copenhague, bueno, bastante bien, o sea, normal. Sí, normal. De Copenhague a Berlín nosotros cogimos un Flixbus y encima barato, no sé, 20-25 euros, era toda la noche, o sea, a ver, es normal que te cueste eso. Sí.
y no ponía nada de información, simplemente pues eso, altavoz Bluetooth, perfecto, igual que todos los Flixbus. Estábamos en el bus, ya dormidos, no sé qué, y de repente empezamos a escuchar sonido y la gente se empieza a levantar, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, encima el conductor no hablaba bien inglés, hablaba muy poco. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Venga, fuera, fuera. Y yo, ¿cómo que fuera? No veíamos nada, no se veía nada de lo que había fuera, estamos como en una habitación cerrados, el bus dentro de una habitación y yo, ¿qué, dónde estamos? Nos han raptado, ¿dónde estamos? No entendíamos nada, no nos entendía el conductor. Y vosotros en pijama. Obviamente, pero en pijama, o sea, con la camiseta del tirante, el pijama de cuadros, o sea, en crocs, o sea, increíble. Los pelos como iban, muchas de nuestras amigas con la típica... El antifaz el y todo. antifaz, Madre el antifaz mía. divino de la muerte. Salimos como pudimos, digo, ¿pero cómo las cosas? No, ¿cómo que no? Salimos, empiezan a sonar sirenas, alarmas. ¿Qué? Atento, estamos en un ferry. Aparecimos de repente en un ferry. Y entonces estábamos en cocheras, tipo, en el garaje del ferry, y eso no lo sabíamos hasta que nos subimos de arriba y vimos el mar. Entonces, ¿Qué? claro, preguntamos a la gente, y la gente, sí, súper normal. Y nosotros, como que normal, que no ponía nada, porque sí que es verdad que Copenhague está lleno, pues eso, de agua, de islas, pero tienen muchos puentes y normalmente se va por Claro. puentes. Pues no, por un ferry. Y entonces estamos ahí en pijama, subiendo por las escaleras del garaje del ferry, con todo en alarmas, porque ya íbamos los últimos y cerraban todo. Cerraban como el garaje. Claro, cerraban Claro. todo. Entonces llegamos arriba, en pijama, con el frío que hacía, ahí tranquilamente en el mar. Y, oye, una experiencia, o sea, fue increíble ahí con todo el viento. Entonces nada, a la hora ya llegamos a tierra y ya volvimos a bajar, nos montamos el bus y el bus siguió su camino. Y eso fue, vamos, o sea, fue muy raro. Brutal. Fue brutal, o sea, ha sido una de las mejores experiencias yo creo que hemos tenido de viaje, aparecer en un ferry, o sea, nos esperamos todo menos eso. Luego en ese viaje también en Oslo, como la comida es tan cara, Too Good To Go, igual hicimos una cena de y súper cena, bien. desayuno. Sí, nos salió, en plan, lo típico que coges. Sí, y nos sí. salió cena porque teníamos tanto dulce como salado. Teníamos Claro. cena, desayuno, incluso nos llegó algo para comer, en plan, para picar El allí tubo en los al platos mediodía. O nos sea, faltaba, sí, muy sí. bien. Bueno, y luego también nuestro truco era llevarnos los tuppers en la mochila y entonces hacer macarronada y llevarnos el tupper para comer por ahí. Y allí ahorrábamos. Hombre, aquí... El tupper Eso sí que es precariedad de No, estudiantil, no, ¿sabes? las comidas de viaje estaban hechas Sí, por a ver, sopa. sí. Oh, Claro. La No era sopa, sopa la sopa... buena, era No. sopa de sobra. Agua, era agua y le ponías la pastilla o lo que fuera y luego rompíamos los espaguetis. Que claro, los italianos que nos vieran, bueno, No. Los amigos italianos y pobres. le una foto un día no sé qué limpiábamos y decían, ¿cómo puedes romper los espaguetis? Delito. Es que no hay otra cosa, entonces íbamos con las pastillas, compras el Intermarché en el top budget. El Claro, top o sea, budget era ya llevabais low la cost. comida comprada de antes. Sí, o sea, las pastillas del top budget, que era la low cost del Intermarché, no fallaban. Echábamos 4 o 5 porque obviamente de la low cost el sabor era horrible, no tenía sabor. Y ahí el agua y oye, cenábamos eso con unos huevos revueltos. Como era invierno, pues bien, ¿no? Así Sí, claro, calentito. Porque un sobre de sopa no lo estabais contemplando. A ver, en Francia sí que había, pero es que... es que Claro, íbamos igual todos. era más difícil. hacer la olla entera Claro. y todo adentro. Qué barbaridad. Entonces nos alimentábamos a base de eso. Sí, es verdad que luego igual nos damos algún capricho. Sí, claro. Un heladito, tal cual, pues sí que eso, o alguna comida sí que hicimos. Pero la macarronada nunca fallaba, o sea, Hombre, era... a ver, es que esa es Sí, mítica. acierto seguro. Hombre, al final desde ya luego. los macarrones con salchichas y tomate hasta las narices. Es que se nos ha olvidado, en Budapest las salchichas a veces vienen envueltas en plástico. O sea, no el plástico del envase, sino... O sea, yo noté que había plástico al cortar la salchicha y dijeron, tú échalas tranquila, que eso se come. Obviamente eso no se podía comer. Claro. Era plástico El duro. duro que te lo sacas literalmente Entonces, entero. la noche que salimos de fiesta, eso que hemos comentado antes, con el plástico al final no comimos, entonces el alcohol Claro. subió como Claro, subió. claro. Pero bueno, la verdad que... Y al último viaje, Croacia. el mejor viaje, No. pero el mejor viaje. Sí, porque además en los anteriores como que hicimos pues diferentes países, tal, era un poco más mata y dijimos, bueno, vamos a ver Croacia bien. En plan, sí. Solo Croacia. Y Claro. entonces nos lo vamos como más chill, porque claro, en los anteriores había sido todo de turisteo, free tour para aquí, para allá, tal, de no parar y dijimos, bueno, ahora ya que empieza el buen tiempo, Claro. vamos a aprovechar playita, tal cual, y relax. Entonces pues hicimos así como un poco de Claro, el último ruta, viaje, además. sí, Claro. ruta por Croacia, y pues subimos Split,
luego 2 islas que era Ashbar o Jabar, no sé, cada Sí. persona lo llama de una manera. Achebar. El H. El Ashbar, sí, sí. Y luego otra que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Y ya Dubrovnik. Y luego Dubrovnik. Y la verdad que increíble, o sea, caímos también en unos alojamientos. Segunda, trampa. sí. Y aquí también nos pillaron, o sea, es que somos de verdad. Pues eso, cogimos alojamiento que está, pues Dubrovnik, como está ahora, pues lo de Juego de Tronos, Sí. tal cual, pues el alojamiento está caro. Y entonces ya estábamos, el último viaje, claro, estábamos pues eso, que daba lo justo Claro. justo para sobrevivir, digamos. Los Sí, apartamentos sí. no los cogíamos con un mes de antelación, no. No. El alojamiento lo cogíamos con una semana o 5 días Claro, de antelación, como con cosas suerte. improvisadas. Pues en Dubrovnik llegamos y normalmente decíamos de parar antes de la calle donde estaba la casa. Y el taxista pues nos dejó en la puerta. Nosotros nos bajamos y dijimos, ¡buah! Bajaros ustedes rápidamente. Entonces traes con las mochilas grandes, bajando corriendo. 6 el apartamento. Y erais... vale. Éramos Entonces había 3 que sobraban. Entonces, claro, 3 personas corriendo con la mochila por toda la bajada porque estábamos arriba de Dubrovnik. Y de repente llega enseguida el señor sin haberle dicho nada. ¿Por qué? Porque vivía enfrente. Ah, muy bien. Vivía al lado, pero al lado es, desde su casa se veía Se nuestra nos veía. terraza, se nos veía la terraza, Exactamente. se veía todo. Entonces, claro, bueno, nos dio las llaves. ¿Qué? ¿Habéis venido solos? No, sí, ahí con el taxista, sí, nosotros. Claro, Hostia. ya se olía algo. Claro. O sea, algo no Y acaba de cuadrar. Nos quedamos solo una noche, entonces dijimos, vale, hay que discreción. Entonces luego yo fui a buscar a los 3 que se habían quedado por ahí. Claro, y esos 3, los pobres, en plan, en la terraza, No era podían como, claro, estaban escondidos los pobres, o sea, no Claro. podían como asomarse porque el señor como que no les había visto la cara, supuestamente no vivían ahí. Claro. Y entonces, claro, después los teníamos ahí, en plan, tú pégate a la pared que no se te vea, tal. Eso duró, Hostia. eso duró 1 hora. Claro, al Luego, final lo dijimos, por bueno. la noche, cuando hicimos la previa, lo que fuera, antes de salir, pues eso se nos olvidó. Y pues al día siguiente veníamos nos con íbamos. toda la resaca, dejábamos el apartamento, se ponía a las 9:30. A las 9 seguíamos dormidos. Claro. Porque habíamos llegado tarde, encima sí, sí. bastante... Perjudicados. Bastante perjudicados porque era última noche de todo el viaje, Claro. y del viaje Claro. pues ya habíamos salido, ya habíamos hecho bastantes cosas. Le dice a María, oye, que voy ya para allá. Entonces, ostras, no, estaba todo Claro. asqueroso, Claro. súper Los guarro. 9 allí, siendo que éramos 6. Los 9, Claro. se tuvieron que ir 3, los mismos, corriendo a las 9:30 a ver si no nos veía. De hecho, una vez que estaba como en la puerta y entonces cuando veíamos que se iba para un lado, era como, corre, corre, venga, es tu momento, tal, sal. Hostia, Sí, sí, tío. o sea. Entonces, claro, estábamos así literalmente. Y yo me fui con ellos. Yo había llevado la noche de antes un juego de llaves de la casa. Yo ya no lo tenía. Pero ¿qué pasó? Que cuando vino el hombre y se fue a dar el juego de llaves, faltaba un juego. Y parecía que yo me había llevado ese juego. Yo ya estaba en el centro de Dubrovnik, abajo, porque claro, la casa estaba como, no sé, igual 200 escaleras, o sea, no exageramos, ¿eh? ¿Y Había cómo que subir- subisteis eso de borrachos? Es mi Yo pregunta. fatal, o sea, pero fatal, o sea, no sé ni cómo llegamos arriba. Y entonces llamándome, ay no, ya le habían pillado, o sea, ya nos habían o sea, el pillado. señor ya estaba en plan. Ya estaba enfadado. Es lo que me habéis dicho, tal cual, y encima faltaba un juego de llaves. Claro. O sea, estábamos, Cabreados. vamos. Yo en mitad de Dubrovnik con toda la mochila, ya preparada para el avión, sacando toda la ropa, mirando a ver dónde estaban las llaves, No estaban. que no estaban, porque yo no las tenía. Al final estaban en casa, pero en bolsillo, en pantalón de alguna de otras amigas que se había quedado ahí. Hostia. Entonces al final dimos la llave y bueno, nos echó bastante la bronca, nos dijo que luego en Booking reclamaría lo que O sea, fuera. luego nos hizo, bueno, a la pobre María le hizo una mala reseña. Ala, tío. Tal, hizo una mala reseña, sí, pero bueno, al final nos hizo pagar lo que se suele hacer pagar. Sí, Tuvimos claro. bastante suerte, hizo como la vista gorda. Y entonces ese día pues ya nos quedaba el día para ver Dubrovnik porque salíamos por la noche. Desde Dubrovnik a Marsella volábamos. Pues venga, vamos a ver Dubrovnik, hacemos el free tour, no sé qué. Pues después de ver el free tour fuimos a las escaleras Las famosas. típicas de Sí. Juego de Tronos, tal cual. Y de repente nuestro amigo Pedro le da por sacar la carta en la mitad de las escaleras. De repente se cayeron todas las tarjetas a una alcantarilla. Sí, sí. Pero no era una Nada alcantarilla más, la típica que tú la levantas No. y puedes cogerlas. No era una alcantarilla de Como estas de de piedra, piedra. de la antigua, o sea, del casco y viejo. Sí, sí. Entonces no se podía mover porque era la piedra del casco Claro, viejo claro, que o habían sea- hecho unos agujeros y listo. LOL. Pero es Efectivamente. que además, en plan, a ver, es decir, o sea, hay que decir que se le cayeron de como 5 o 6 tarjetas que se le cayeron. Dentro de la alcantarilla se le cayeron las menos importantes. El solo DNI era- no estaba. Sí, exactamente. Pero el DNI lo tenía en plan. La tarjeta sanitaria sí que se le cayó. Madre Sí, sí. mía. Claro, la tarjeta sanitaria europea se le cayó. Y claro, es lo
todos en plan, pero Pedro, ¿qué has hecho? También se le cayó la tarjeta universitaria de Grenoble, también se le cayó la la carta del emblema, metro, o sea, la del tranvía. la del tranvía, la carta empresa, se cayeron todas menos el DNI y otra más. Pues menos mal. No, total. Porque el DNI, No, sin el DNI sí que no... Total, que el Claro. pobre se asustó más de nuestros gritos Claro. que de la situación de las tarjetas. Se quedó O sea, en le shock. pegamos un grito al pobre. Se quedó en shock y encima estaba todo grabado porque casualmente nos estaban grabando y se ve todo, o sea, se ve como el shock de nuestro amigo. Entonces, Ay, pobrecito. dijimos, esto hay que sacarlo, o sea, hay que No, coger o las sea, por tarjetas. narices hay que coger las tarjetas. Porque- Aunque no fueran muy importantes, pero Claro. las vamos a dejar ahí. No, y encima en los primeros 5 minutos, o sea, pensábamos que estaban todas ahí porque se le habían caído todas, Sí. pero casualmente el DNI en vez de caer en vertical, Sí, cayó en claro, y así, entonces horizontal. justo no llegó a caer por el agujero, o sea, literalmente tuvo la Sí, suerte claro. de su vida. Y eso, y ya luego, pues bueno, encima, querido Pedro, el que se le caían las tarjetas, sí. se perdió por Dubrovnik. Sí, luego además, O sea, además de perder las tarjetas, también se perdió. Me imagino que contando la historia de las tarjetas, bueno, nosotros nos fuimos y el pobre se quedó ahí, bueno, que no tenía cobertura, tal. no nos bueno, podía, como un no nos niño podía pequeño. llamar, o sea, era un niño pequeño más en el grupo. Ay, pobrecito. Pero bueno, luego conseguimos llegar al aeropuerto, sanos y salvos, Sí, todo bien. Muy y bien. todo bien. Y luego, por ejemplo, o sea, por pasar un poco al otro punto, ¿no? Que de otra cosa que no se habla, que no se puede no hablar de la experiencia Erasmus también es el tema orgasmus. Antes hemos hablado un poquillo de eso con el hecho de que tú te echaste pareja. Sí. Creo que también hemos mencionado antes que tú pues fuiste con pareja y Sí. lo dejasteis Yo estando lo en el dejé, Erasmus. se quedó todo bastante bien porque no hubo nada, Claro. ya somos amigos. Y ya luego sí que tuvimos una experiencia Sí. de una compañera, ex compañera del Una grupo, Una conocida. que la verdad que fue el chisme No, que nos sí, ha dado este total. año, que fue en el segundo semestre, porque esta chica vino el segundo semestre y como la conocía una compañera del grupo por un primo suyo, dijimos, pues venga, hay que se venga, Sí, la cogemos y Claro. claro, es normal. Y Estupendo. encima, pues cuanto más gente, pues oye, así Sí, conocemos mejor, a gente, claro, o sea, tampoco totalmente. pasa nada. Y la verdad que la chica era súper maja, Sí, muy bien. agradable. Sí. Y vino pues en febrero, entonces el primer viaje lo hicimos en marzo. Y dijimos, va, vente para Sí, el viaje. Oslo, tal. Entonces se vino para el viaje de Oslo, Copenhague, Berlín, ¿vale? Y en ese viaje ya, pues, la chica tenía novio y le empezó a tirar muchísimo la caña a uno de los amigos. Y tal, Había ahí tonteo. Claro, tenía novio ya de antes de irse del Erasmus. Sí, o sea, claro. de antes. Y encima, pues esto que estás un día tomándote algo y pues hablas con ella porque al fin y al cabo Sí. no la conocíamos tanto. Claro. Y le preguntas, ay, ¿tú qué tal? Yo súper bien, Sí, soy sí. súper fiel. Sí, Ay. en plan, siempre, pues eso, súper bien con él, todo nos va Es genial. que ya, si te tiene que decir Ya, de lo primera, dijo, soy sí. súper fiel. Dijo Sí, y yo, en plan, explícitamente. vamos, yo me la creí, en plan, Todos, súper todos, bien, sí, quiero casi decirte, en plan, ¿por lágrimas. qué no vas a confiar? Quiero Claro. decirte. Y pues entonces ya en el viaje ya hubo cosillas que chirriaban un poco. En Copenhague Sí. estábamos Sí, en sí. un hostal, un hostal muy famoso que solamente habrá ido más gente. Y yo pues ya por la noche estaba con Julia y con María y también estaba y la chica. Y de repente los vemos que se van solos y nosotros, va, María, que se van, que esto no sé qué. Algo rarillo. Y ella, que no, yo, que sí, que sí. Bueno, ya me metí a la habitación y ellas se pusieron a investigar. Sí, por el hostal viendo a ver si los encontrábamos. Obviamente estaban juntos por ahí, pero bueno, pero es que no Pero pasó bueno, nada. en plan, no pasó En el nada. viaje no pasó nada, no sé qué, y ya luego en marzo pues hubo una fiesta de carnaval, bueno, post-carnaval, Ajá. ahí ya fue la pillada gorda, o sea, la fuerte, porque salimos a la Ostra de fiesta, todos disfrazados, no sé cuántas, y de repente, oye, ¿y dónde está? Empezamos todos, ¿dónde está? Y esta chica también, ¿dónde está? No estaba ninguno de los dos, y una persona que no fallaba en ninguna Exactamente, fiesta, Aunque él estuviera borrachísimo perdido, Claro. no se iba a casa hasta que cerraran. hasta que cerraban no se iba a casa, entonces era lo... Qué raro que Qué se raro. haya ido o que no Y esté. casualmente teníamos la ubicación en el buscar de algún viaje. Y yo, a ver, yo qué sé, que igual... Igual ha pasado algo. Igual ha pasado Claro, algo. sí, te metes para ver, coño, dónde está. Sí, y miramos y estaba en la resi, en su resi. Y dijimos, este no se va sin avisar, Qué rarete. está con ella. Claro, porque ya también faltaba. Claro. Efectivamente, estaba con ella y al día siguiente además era el cumpleaños de la chica. Y venía el novio a verla desde España. Y pues se pasó la noche con él. Sí. Y al día siguiente con su novio. Claro. Y el fin de 2 por todo, 1. y como que, claro, lo dijimos y era como un poco hipótesis, pero luego la hipótesis ya fue real porque ya Sí, se exacto. confirmó todo. No por ella, porque por su parte ya no nos quiso contar No, o sea, no. nada. Pero nada es nada. Y digo, vale, si es un desliz o alguna cosa, pero es que esto continuó. No, continuó y para largo, o sea, vamos. Hasta el final. Era. Sí, exactamente. Sí.
juntos, o sea, a ver, juntos, tampoco estaban juntos de pareja, pero se veían. Pero es obviamente. una pareja. Y claro, se veían Esto es todos a los escondidas. Claro. Sí, sí. Porque Claro. la chica no quería que nosotras supiéramos nada, entonces ahí es como que nosotras perdimos como la confianza en ella porque Claro. se ponía que era la amiga y encima estás engañando a tu novio brutalmente, o sea, increíble lo que le estás engañando. Claro, Porque claro. tenía vida paralela y no se decidía, entonces al final pues tampoco teníamos interés en pues seguir estando con ella, porque queríamos estar con Sí, ella, que pero no os gustaba sí, eso no de- nos gustaba el comportamiento, al Claro. fin y al cabo pues dijimos, oye, tampoco vamos a perder ni ganar nada, o sea, pasamos del tema y listo, tampoco es nuestro problema. Y luego en Dubrovnik, en Croacia, pues nuestro amigo nos contó todo porque claro, tenía que ser secreto, porque si no la chica como que se le cabreaba. Entonces tenía que ser secreto y en Dubrovnik nos contó todo porque el chico quería saber ya nuestra opinión. Entonces, si algo nos olíamos, o sea, Claro, tú en plan, a ver, tontas no somos, claro. solo que como, bueno, pues él pues nos daba igual porque él no tenía nada, o sea, él no tenía ni pareja ni nada, entonces pues Sí, bueno. él fue allí soltero. Él, o sea, él hacía su vida como la podía hacer cualquier otra persona, ¿sabes? Y nos contó todo y nos contó, bueno, pues que hasta una carta le escribía a ella, que no sabía qué hacer, tenía un drama montado en su cabeza y esta chica actualmente sigue con el novio de aquí de España, después de haber estado todos los meses de Erasmus con una vida paralela. Bueno, pues ahora ya para ir cerrando la entrevista, vamos a jugar al típico juego de Yo Nunca, que a esto pues habéis jugado todos, sobre todo en el Erasmus, ¿no? La primera pregunta. Yo nunca he salido de fiesta y he tenido que ir a clase con resaca. Este año, o sea, Como estilo de vida. prácticas y clases todos los viernes a primera hora. Y los jueves, en plan, era el día de salir, o sea, era como... Era horrible. Y aún así cogéis y decíais, Sí, vamos pa'lante. a esquiar. A esquiar, o sea, que iba a esquiar, ¿sabes qué? O al monte, da igual. O si vais a esquiar con resaca, no vais a ir a clase. Exactamente. La segunda pregunta es, yo nunca he visto cuernos de alguna pareja en el Erasmus. Es que no más A que ver, clara. es que... Sí, total. O sea, después vamos de... Además, justo la pregunta después de haber contado el Claro, chisme, estaba ¿sabes? O sea, pensado. Está pensado. totalmente aleatoria, ¿eh? Ha sido. Yo nunca he discutido con alguien por el tema de la limpieza. Pues, ¿sabes qué? Como vivíamos Claro. Claro. cada una en nuestra... Y en los viajes tampoco ha En sido... los viajes tampoco, porque los que no hacían mucha cosa nos hacían caso. No hemos tenido ningún problema. Sí que es verdad que hemos tenido amigos que los que sí que tenían cocina compartida Sí, sí que han tenido problemas, pero nosotras en concreto... Claro, tú estabas en un... compartía, pero Claro, bien, o tú sea, compartías con una sola exactamente, persona, no tenía además, problema. y tú tenías un estudio... Sí, hemos tenido suerte, no hemos visto guarradas. Exacto. Bueno, Menos las hemos mal. visto, pero no nos ha tocado. Exacto. vivirlas. Yo nunca he ligado con alguien para conseguir copas gratis. Yo creo que no. Yo tampoco. No. Cree. No, o sea, no. No. Yo nunca he sido cuerno de una pareja en el Erasmus. Es que lo mío no cuenta porque ya era cuerno de por sí. Antes, o sea, que es que... Hostia. Soltó de repente, ¿sabes? En plan... Facto. ¡pum! Sí, sí. Y la última pregunta, yo nunca he suspendido en el Erasmus. Mira, en Francia se suspende, Sí. pero no poco, mucho. Sí, no. Pero Ha habido muchos- gente que ha suspendido más de las que ha aprobado. Yo casi, tanto el primer cuatri La última nota fue y sufrida. la última nota del segundo semestre, pero yo el primer cuatri, primer examen, un 4, pero no sobre 10, sobre 20. Y yo... Un 2 sobre 10. O sea, eso fue increíble. Y encima era una asignatura que me gustaba mucho. Pues menos mal. Fue menos... Luego la recuperé, Luego la recuperé. Yo, claro, fue el primer examen. Encima me pilló de sorpresa porque yo pensaba que los exámenes eran en enero, pero casualmente, después del super viaje, pues fue en noviembre, al volver del viaje. Claro. Yo no había estudiado, porque pensaba que era parcial y lo podía recuperar como en Zaragoza. No, era global. Y era el único examen que iba a tener esa asignatura. Luego con las prácticas, porque ahí cuenta mucho las prácticas y pude recuperar todo con las prácticas en esa asignatura, pero obviamente luego ya me puse las pilas y ya vi cómo venía el panorama. Y ya la última asignatura que tuvimos juntas, la de fluidos / termodinámica, esa... Es que el nombre ya... A ver, vamos a el ver. nombre es horrible, sea donde vayas, es horrible. Y bueno, pues gracias a los trabajos, porque cuentan más que los exámenes, aprobamos. Vale, chicas, pues con esto cerramos ya la entrevista. Muchas gracias otra vez por venir a contarnos vuestra experiencia. Espero que os lo hayáis pasado bien. Nos ha encantado, o sea, volver a recordar todas las experiencias Erasmus. Tal cual. Lo haría una y otra vez. Y nosotras nos hemos pasado muy bien con vuestras anécdotas porque tenéis bastantes anécdotas. O sea, esto daría para hacer una segunda parte.
básicamente. Erasmus un año cunde para mucho. Cunde muchísimo, exacto. Y nada, no sé si queréis decir alguna cosa. Es vuestro momento. Yo que animo a la gente que se vaya de Erasmus porque sea por lo que sea vas a disfrutar y vas a vivir una Vayas a donde experiencia. vayas, Sí, o literalmente. sea, que vayas sin expectativas, como te pasó a ti, Julia. Sí, no, 100%. Y es que puedes hacer mil cosas. Nosotros fuimos a un destino que igual era más deportivo, pero es que hemos viajado mucho, hemos hecho mucho También hemos turismo, salido mucho de fiesta, hemos salido mucho de o sea, fiesta, o sea, muy un día bien. estamos de fiesta, entonces haces muchas cosas. No, es una experiencia 100%, pero vamos, o sea, recomendada a todo el mundo, en plan, si puedes, vamos, apúntate. Que por mucho que estés aquí muy bien, en plan... Nada, Ujú. sal Sí, de la claro. zona- Estás muy cómodo, tal cual. Que salgas te de la digo zona yo de que- confort. exactamente, Como eso, te va a nada, encantar, claro. que salga de la zona de confort. Total. Muy Así bien. que nosotras Eso, muy contentas. muchas Muchas gracias. Ha estado muy guay. Y pues nada, a vosotros nos vemos muy pronto con nuevos vídeos y nuevos invitados. Chao. Que vayan a Grenoble. Pero